Hola a todos y bienvenidos al último episodio de esta temporada de Crónicas de Altura. El día de hoy tenemos dos invitadasas de súper lujo, Aisha Méndez e Isa. Isa es diseñadora, editorial e ilustradora, ha trabajado en festivales, grupos editoriales y agencias de publicidad. Actualmente ha enfocado completamente su carrera al área canábica y psicodélica, desarrollando la imagen y estrategias creativas para distintas marcas y proyectos. Isa se dedica a generar contenido y a hablar abiertamente sobre su consumo de sustancias y la aplicación de estas en el desarrollo de su personalidad y de su salud mental. Bienvenida, Isa. Muchas gracias por invitarme. Sí, pues bienvenida al podcast de AMED, donde platicamos sobre cannabis y sustancias psicoactivas desde una perspectiva más terapéutica, religiosa, espirituosa, Ok. medicinal. Ok. Gracias por la invitación. Sí, yo me dedico al área gráfica, más que nada. Llevo muchos años siendo diseñadora, pero en el camino y precisamente por el consumo de sustancias, como que me desvié un poquito y dejé todo el área Godín o el área de participar para marcas más industriales a nivel mundial. Y ahora estoy más enfocada en proyectos psicodélicos o Wow. canábicos. Sí, es algo muy bonito, una oportunidad muy bonita. Muy bien, Isa. Pues vamos platicando para lo que te invitamos a este podcast. Claro. El día de hoy queremos platicar, ya que te gusta dibujar tantos honguitos, que nos platicas un poquito. Yo la verdad soy súper inexperto, lo confieso abiertamente, no he consumido silo, pero se me antoja un chingo. ¿Nunca has consumido psilocibina? Nunca he consumido Ok. psilocibina, pero se me antoja un montón. Y digamos, para alguien como yo que no sabe absolutamente nada de... Bueno, sí sé un poquito del tema. Vi el documental de Michael Pollan, How to Change Your Mind, donde habla sobre la psilocibina y luego vi otro sobre el micelio y he estado leyendo y los hongos se me han venido mucho hacia el cannabis. Como que sí hay una relación por ahí, pero lo veremos en el tercer bloque esa parte. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué son los hongos? ¿Qué es el mundo fungi? Ok, ¿De qué va la cosa? ok, a ver, para empezar, los hongos es todo un reino de organismos con distintas cualidades, con distintas características. No son plantas, porque muchas personas piensan que son plantas. No son plantas, no son animales, pero están más cercanos, se los considera más semejantes a los animales que a las plantas, por sus características precisamente. Órale. Ahora, es todo un universo, ¿no? Y yo no me considero capacitada para hablar de hongos así en su amplitud, pero dentro de tantos hongos están los hongos de psilocibina, que son los hongos que te causan estos efectos psicodélicos. Ahora, hongos de psilocibina también hay un montón, hay más de 200. Son como Entonces, las cepas de cannabis, que hay variedad, surtido y... no, o sea, no son como las cepas porque no son iguales, no son plantas, pero en el aspecto de que hay muchísimas, pues sí, pero cepas de cannabis hay porque las han estado cruzando últimamente y así se van generando nuevas cepas. En cambio, los hongos han estado en este mundo desde, no sé, yo siento que este mundo le pertenece mucho más a los hongos que a los humanos. Entonces, Totalmente. y han estado caminando con las personas desde sus inicios. Algo ya de una hipótesis que se tiene del... ¿El mono dopado? El mono dopado, exactamente. Es una hipótesis que, bueno, conocida por Terence McKenna, y esta propone precisamente que el lenguaje del habla, la manera en la que ahora los seres humanos nos comunicamos, Ajá. se debió probablemente al consumo Veo. de hongos psilocibes. Pueden ser psilocibes, porque también hay otros hongos psicodélicos, no solamente de psilocibina, Ajá. pero que esto hizo, que es el eslabón perdido en la evolución, en donde se dio el salto, ¿no? Y tiene sentido, ya que la revisas por los efectos que causan los hongos en nosotros y también su manera que actúan en el cerebro, la manera en que conecta la actividad cerebral y, por ejemplo, efectos como la sinestesia, que es como oler colores, ¿no? Wow, eso suena increíble. Tus sentidos. Ujú. Tiene sentido, valga la redundancia, cuando todavía los seres humanos, bueno, no había seres humanos como tal, Eran changos. cuando los homínidos empiezan a consumir, que están buscando cómo sobrevivir y comen setas mágicas y es muy probable que esto hizo que desarrollaran su capacidad neuronal para poder empezar a comunicarse.
Entonces, de ahí viene él lo propuso, pero eso ya se estaba estudiando desde antes. No recuerdo bien el nombre de otra persona que ya lo había propuesto, pero sí, o sea, ahora, no hay como que un estudio científico que lo compruebe, porque dentro de la historia de los hongos hay mucha área gris, ¿no? Precisamente por el estigma, porque por muchísimos años de prohibición, no solo de prohibición, sino se satanizó el consumo de hongos. Entonces, por eso es que, por la Junta de Estupefacientes del 61 y todo eso. pero no, desde antes, o sea, cuando, por ejemplo, tan solo en México, cuando llegaron los españoles, Ajá. se satanizaba el consumo de... Porque lo veían como rituales. Sí, porque nuestras culturas antiguas lo utilizaban en rituales mágicos, en rituales místicos, y como propiciaban alucinaciones y las culturas se veían ligadas a sus dioses, a la naturaleza, y pues no, tenía que haber un solo Dios, Cristo. Sí, solo Dios, solo Dios. Exacto, entonces lo consideraban rituales del demonio, y por eso no solo se prohibió, se castigó con muerte y todo. Entonces se persiguió a quienes practicaban el consumo de hongos. Colonialismo puro y duro. Por eso es que es muy difícil acceder a la información, porque todos los que lo practicaban tuvieron que esconderse, que hacerlo. O sea, no, lo curioso es que las culturas no lo dejaron de hacer. Sí. Porque pues era algo... María Sabina, ¿no? No, o sea, sí, pero no solamente ella, sino que muchas culturas, incluso en Puebla, hay una iglesia, en un pueblito, hay una iglesia que es conocida porque tienen un honguito, se lo conocía como la iglesia del hongo, el hongo santo, ¿no? Pero realmente la historia es que las culturas en esa época como que no se dejaron, no creyeron del todo en la iglesia católica y siguieron practicando su culto con los hongos. Paganos. Entonces, es lo que hacían de poner, digamos, la figurita detrás del Cristo para seguir con sus prácticas ancestrales. Pues es que eso hicieron. O sea, cuando la iglesia empieza a investigar, digo, ay, ¿por qué no están viniendo a misa? ¿Qué pedo, no? Ay, solo por mi lenguaje. No, aquí es... Tú date. Entonces van y los buscan y se dan cuenta que están haciendo estas ofrendas a los hongos, y que no solo eso, sino que las comunidades había un hongo que no era precisamente psicodélico, pero era como su figura santa de las personas, y lo llevaban de casa en casa porque aseguraban que hacía milagros, ¿no? Entonces, lo que hace la iglesia es llevarse el hongo y decir, no, es que ustedes no pueden estar teniendo este hongo santo en sus casas, no, vamos a llevarlo a la iglesia, y ahí le pueden rezar. Y entonces la iglesia se lo lleva y lo pone en una cruz de metal, y entonces ya la gente empieza a ir a la iglesia, y lo primero que hacían era prenderle veladoras al hongo, pero pues ya estaban ahí en misa y se rifaban. Ya le cambiaron la forma. Entonces es muy curioso cómo se empezaron a dar estas mezclas, ¿no? De, sí es católico, pero bueno, para que la gente venga a la iglesia, le traemos sus hongos. Esta idea de tratar de evangelizar a través de la apropiación cultural literal. Pues, ajá, sí, pero no sabemos, bueno, yo supongo que alguien, pero yo no sé exactamente desde cuándo empezó a haber este consumo. O sea, tengo entendido que va desde inicios de la humanidad. Hay rastros en pinturas rupestres en África, que tiene un clima no propicio para que crezcan los hongos, pero en una época muy antigua. La teoría es que como son cazadores y van buscando el alimento, realmente el hongo se da en el excremento del ganado, ¿no? Entonces la teoría es que como van siguiendo el rastro del ganado, ahí se fueron encontrando los hongos, y fue que, o sea, tienen este despertar, ¿no? Pues, de conciencia. No eso, sino también, muchas gracias. CBD. El clima. Sí. El clima del mundo. CBD de flor orgánica, cultivada en lugar. O sea, tiene saborcito. Sí. Muy bien. Bueno, sí, el clima ha ido cambiando a lo largo de la historia del mundo. Entonces, África no siempre tuvo ese clima. Entonces, es muy probable que estas pinturas que se han hallado es cuando esos hongos crecían en esa zona. Y después hubieron muchos cambios climáticos. Entonces, imagínate qué tan antiguo es su consumo. Ahora, muchas de estas pinturas, a mí me llaman la atención, yo que me dedico a dibujar,
Lo que más me clava ahora, en esta época de mi vida, es ir a zonas arqueológicas y ver las pinturas, porque yo considero que yo no dibujo bien y eso así somos todos. No. Yo he visto tu mano así en acción, lo que subes en Insta y así. Amo. Soy diseñador industrial. Puedo decir que tienes buena mano. Muy buena mano. Muy buena mano. Pero a mí me causa mucha curiosidad cómo quiero transmitir una idea, ¿no? Entonces, cuando veo las pinturas digo, ¿qué es lo que estaban tratando de Sí. Y en estas pinturas antiguas hay una que me llama mucho la atención porque son como humanitos, que parecen extraterrestres, pero son como humanitos y llevan en las manos hongos. Y aparte tienen como que una línea punteada que va hacia su cabeza y como que de la cabeza le salen ondas, ¿no? Más hongos. O sea, es que es como obvio que... Estamos conectados. exacto. Es una representación de el trip, ¿no? Y las pinturas antiguas que tienen gráficas alusivas a los hongos, tienen toda esta comunicación, ¿no? De ondas saliendo del ser humano. En las figuras... ¿En qué culturas has detectado que hay estas figuras, siluetas, referencias? Es que yo no soy conocedora de las culturas africanas. Ya. O sea, yo he encontrado en libros... ¿En culturas africanas se ha visto? Ajá, y bueno, en general en todo el mundo. También hay en una iglesia en Francia donde hay una pintura donde también hay un ritual de hongos. Y es muy curioso porque en cada cultura el uso es similar pero distinto, cada quien con sus creencias o con su manera de vida, pero adaptado a su cultura. Aquí, por ejemplo, en México se daba mucho en figuras, ¿no? Ellos ocupaban para representar como el gigantismo. Ponían el hongo muy grande y los humanitos chiquitos, ¿no? O sea que eso también te habla de un viaje psicodélico. Sí. Ese tipo de cosas. Se utilizaban. Aquí es muy curioso porque hablar con certeza de los usos ancestrales de los hongos, a mí se me hace un poco complejo porque mucho de lo que se conoce ahora ha sido a través de relatos. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas, los grandes estudiosos de los hongos, se habían encontrado con relatos ficticios. ¿Por qué? Porque muchas personas, antes de que se estudiara científicamente a los hongos, cómo se hacían las cosas, pues ibas y platicabas con las culturas antiguas que los habían consumido, porque tú no tenías acceso a ellos, no es algo que... Algo así entendí que fue como fue el primer, digamos, la occidentalización de los hongos con María Sabina, cuando los americanos empezaron a venir hacia Oaxaca. Ok, bueno, cuando se empieza a dar esto, precisamente los americanos, bueno, primero empezaron a llegar no solo americanos, sino también, incluso Albert Hoffman vino a ver a María Sabina, porque estaban estudiando científicamente, querían tener conocimiento de esta sustancia, porque ellos estaban haciendo estudios también en aplicaciones de salud mental. Sí. Estamos hablando como de los 50, ¿no? Más o menos, para ubicar a la audiencia. Albert Hoffman ya había sintetizado el LSD para ese entonces. Entonces, de hecho, bueno, aún no iba a ir para allá, pero sí, precisamente por su similitud, cuando le hablan de la psilocibina, se da cuenta que los efectos son muy similares al LSD y por eso le llama la atención. Esa es como la hermandad que hay entre la psilo y... La LSD sería como la parte científica. Estructuralmente son sustancias muy similares, son triptaminas. Ok. Y son similares a la serotonina. Entonces ahora todo tiene sentido, ¿no? La serotonina ya. Entonces son como primitos, no son iguales los efectos, no son tal cual las mismas sustancias. Sí es un buen LSD, porque ahora quién sabe ya qué tanto están dando, ¿no? Ok. Yo no sé, yo todavía esas zonas no las A mí me causa contigo porque pues tienes epilepsia, ¿no? Sí, soy epiléptico. A mí todavía me da miedo como decirle a una persona con ciertas características, o sea, en la salud, que lo consuma. Mi hermano tuvo ataques epilépticos cuando era chico, ahorita ya no lo han presentado, pero yo con él he sido muy cuidadosa, porque por más que me gusten los psicodélicos, sí le tengo como que cuidado. Ya. Sí, no, pero pues el chiste es hacerlo con un propósito y con un fondo y con un terapeuta de lado, como se estaban haciendo en los 50s. Sí, perdón que te interrumpa, es que iba a retomar el punto en el que estábamos. Hablábamos de que porque es difícil hablar de los usos ancestrales, porque cuando empiezan a venir a investigar la sustancia, empiezan a recopilar información anecdótica.
Entonces, había muchas culturas, estaba María Sabina apoyando y dando su conocimiento, Sí. pero como empiezan a venir turistas, empiezan a buscarlos de manera recreativa, también... ¿Se pierde la parte sacramental? No, pero también hubo, no solo eso, sino que hubo la contraparte de que hubieron muchos charlatanes. E incluso está documentado en México, me parece que se llama, bueno, Guzmán, ahorita se me olvidó su nombre, pero estudios en los que estaban analizando los hongos e iban con estas culturas, les daban a ingerir hongos que no eran psicodélicos, ¿no? Y les empezaban a decir como de, sí, vas a tener estos visuales, puedes ver el futuro y todo, y ya a la hora no tenían ningún efecto, iban y ya cuando investigaban qué hongo era, se daban cuenta que no eran hongos psicoactivos, psicodélicos. Entonces había muchas historias que pues no podían ser confiables, muchas anécdotas. Haciendo la referencia como la industria 420, es como los que te venden cáñamo industrial chino barato, que te dicen que eso te va a curar y pues todos sabemos que esas cosas no funcionan. Claro. Más o menos es ese tipo de... A lo que yo voy es que cuando están estudiando los efectos en un inicio de la psilocibina, se encontraron con muchos relatos que no eran verdaderos, ¿no? Y ahí es donde tiene que entrar la parte científica de, bueno, a ver, entonces, Hay ¿qué que meterle podemos...? ciencia. Pero hay muchos que sí eran ciertos y que tampoco se les ha metido ciencia, ¿no? Por ejemplo, las culturas lo ocupaban como parte de sus rituales, ¿no? Okay. Místicos. Entonces, cuando hablamos de religiones y de creencias, son temas muy subjetivos en cada persona. Y sensibles, además. Exacto. Entonces, pues ahí sí es también donde yo no me meto, porque mucho de lo que hacían las culturas antiguas eran también, ellos decían que sanaban enfermedades. Y ahorita científicamente enfermedades, pues qué enfermedad, o sea, siento que están comprobadas en cuanto a la salud mental, pero yo no he encontrado como que hayan sanado. Por ejemplo, cáncer, no. Sí. Lo que ayudan es a personas con cáncer terminal o con cualquier enfermedad terminal a su aceptación de la muerte. Ah, pero como más aún psiquiátricas, exacto, más psiquiatría. Sí, no como cura. Sí, no. Pues mejor un honguito que un clorazepam, ¿no? No, veces. No, y aparte las personas que han tenido terapia con psilocibina en cáncer afirman que se sienten mucho más tranquilas, que pasaron de tener un miedo que no se les podía quitar a disfrutar sus últimas etapas de la vida y que quiere morir satisfecho y feliz. ¿No? Te conecta como con el amor, o sea, como que rescata la esencia del ser humano per se, siento, y de alguna manera por eso en la parte psiquiátrica siento que funciona porque pues ¿a dónde te llevan los bloqueos y todas estas programaciones que no te dejan funcionar? Pues la resistencia a algunos les bota la cabeza, ¿no? Siento que o sea, el hongo de alguna manera crea ese micelio en el cerebro, o sea, claro. Y entonces genera otras posibilidades. Es que lo bonito de los hongos es el lenguaje que hablan, ¿no? Porque me preguntan muchas veces qué prefiero, LSD, hongos, y es que a mí no me preguntan eso, o sea, yo quiero los dos. No, pero son diferentes porque, o sea, quiero el LSD, pero es diferente que los hongos. O sea, sí tienen los efectos muy similares, pero siento que el hongo es amoroso, exacto. Conecta. Pues, ¿cómo te lo explico? Siento una conexión y aparte sientes una empatía, ¿no? Entonces, ya cuando lo quieres poner en términos científicos de cómo explica científicamente la empatía y todo, exacto, las cosas se ponen complejas. Sí. El LSD, pues, es sintético. Te lleva a lugares muy profundos, pero, por ejemplo, yo sí podría usar LSD, me encanta en un concierto, claro, en las condiciones adecuadas, con gente que yo confío. Sí, es para el rey, pero no te meterías un hongo para ir al rey, por ejemplo, es ya encuerarte demasiado. O yo para fiestas no consumo. Sí, jamás, no. Muchas personas lo consumen. No. Personalmente yo no, pero... Sí. Bueno, pues ahí sí cada quien sus cubas, ¿no? Pero es lo que hablábamos, o sea, de repente esta moda que se da porque ahora ya todos hay que consumir ayahuasca cada fin de semana, hongos y no sé qué. O sea, yo sí, ni siquiera es abuso, consumo, responsable o no responsable. Está en otro cajón por completo el uso de las pues plantas sagradas, sí, ¿no? Porque realmente lo que sucede dentro de una persona no te lo comparas con ninguna otra sustancia, especialmente con el hongo, ¿no? Bueno, yo porque no he probado nunca el DMT, que tengo ganas, así, tengo unas ganas de soltar todo el control.
Ok. Porque es la vía, o sea, es la sustancia que segregas cuando naces y cuando mueres. Y, por ejemplo, vi un documental que hablaban de eso. Las personas que meditan y que llegan a esos estados reales de meditación tienen Sí, la misma ¿claro? vibración que cuando consumes DMT. O, ajá. Sí. Entonces sí, hay unas glándulas ahí que se Pues sí, a mí me gusta el DMT. Sí es mi favorito, el 5-meo DMT. No he probado, hay muchos DMTs, yo no he Ah, probado. también también hay variedades. Ok, En todo, en todo hay variedades, ¿no? En los seres humanos, en todo hay variedades. ya. Entonces, el 5-meo DMT es el que más me ha gustado, el que más me ha ayudado, pero yo sí le tengo mucho respeto. Yo la consumí hace 2 años, por primera vez, y hoy, 2 años después, porque justo en noviembre hago los 2 años, digo, wow, sí me cambió, pero lo digo hoy, 2 años después. Claro. En ese momento no entendía muy bien lo que estaba pasando conmigo. Y ahí es cuando yo he encontrado en los psicodélicos la parte, bueno, para cuando lo quieres usar para el crecimiento personal, como terapia, ¿no? Sí, 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 sí. Que, o sea, puedes consumirlo recreativamente y no necesariamente tienes que tener una intención, ¿no? Ujú. Pero cuando lo haces para manera terapéutica, para mejorar, pues no sé, tu bienestar, ¿no? Todos nos hemos sentido frustrados, creo que O deprimidos. sí, ¿no? O sea, o atrapados. sí, o sea, es que si tú ves las estadísticas, somos más las personas jodidas que las no jodidas emocionalmente. Entonces, Saludos, banda. estamos en el mismo canal, ¿no? Sí. A mí yo lo que he encontrado es que cuando las he querido utilizar para salir de este estado de inconformidad, he tenido que darle su espacio de integración, es decir, descansar, no estar consumiendo constantemente. Sí, Y sí. también el consumo ya controlado, porque las consumí para conocerlas de manera recreativa, Ujú. pero cuando las empiezo a consumir enfocada a mi salud mental, sí consideré necesario ayuda profesional. Y es Eso es bien importante. Súper importante. lo que ahorita he venido hablando. Súper importante. Veo una Sí. diferencia de cómo lo estaba haciendo antes de consultar a un profesional, y es que ahí es cuando te das cuenta de, pues, ¿para qué nos hacemos mensos? Las personas nos engañamos bien fácilmente, Claro. ¿no? Entonces, ¿cómo puedes confiar en ti para interpretar un viaje psicodélico? Totalmente. Sí, 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 sí. Sí necesitas a alguien que te Y ayude es muy a subjetivo. ponerlo en esta parte, ¿no? Es muy subjetivo. Exactamente, es muy subjetivo. Y, por ejemplo, tomar terapia no es lo mismo que ir y hablar con tus compas, con Exacto. tus amigas. Es muy bonito tener un grupo de amigas que te soporten y estén ahí. Y creo que eso es lo bonito de las mujeres, porque los hombres sí tienen sus grupos de amigos, pero no todos, no generalizo, pero no se da mucho que hablen de sus emociones entre ellos, ¿no? Digo, habrá buenos amigos que lo hacen, qué chido, pero en las mujeres se da, ¿no? Y entonces a veces pensamos que ir y platicar con nuestras amigas suple a la terapia, y no es No. así. Este terapeuta que hablas para el consumo de psilocibina, ¿se parece como lo que hacemos Aisha o yo, como caregivers de cannabis, que vamos acompañando a pacientes para darles lo mejor para que la padezcan menos y vivan mejor? ¿Algo así sería? Pues mira, Tendrían que tener como una especialidad, o solamente por experiencia pueden. ¿cómo funcionan estas personas para la terapia? O sea, ¿que a qué profesional tienes que elegir, te refieres? Pues parte es eso y parte que es qué conocimientos tiene que tener esta persona para poderte llevar en este proceso. Pero bueno, depende. Ahí depende para qué lo quieras utilizar. O sea, si solamente lo quieres utilizar recreativamente, tienes que cuidar que sea una persona que sepa utilizar La lo dosis. que te está dando, que es experto, de dónde viene tu sustancia, o sea, como muchas cosas. Sí. Pero si lo quieres utilizar para tu salud mental, pues Sí. tendrías que estar teniendo una terapia psicológica. Psiquiátrica o psicológica. No, de entrada, yo antes, cuando quise hacer esto, primero tomé terapia normal para ver qué estaba pasando conmigo. Yo me había rehusado a tomar terapia porque yo creía que estaba bien. Entonces yo decía, pues si yo no tengo un problema profundo. Sí, no, yo estoy bien, el problema es de los demás. Sí. No, A mí ahí, no me han hecho nada así. y entonces ya con terapia dije, qué bueno que me di cuenta de esto, y ahora sí ya puedo utilizar estas sustancias con una intención, porque antes estaba navegando buscando algo, pero no sabía qué, ¿no? Y te das cuenta que cuando ni siquiera puedes formular tu pregunta del por qué me siento así, hay muchas personas que no entienden el por qué se sienten así, ¿no? Solo es como una insatisfacción constante. Entonces ahí tienes que empezar a conocer de dónde vienen, pues,
tus insatisfacciones, tus problemas. Tú sí, lo que traes dándole vuelta al chango en la cabeza. Entonces, ya cuando tienes como que una noción de cómo estás mentalmente, entonces ya puedes entender me voy a dar este viaje, ¿para qué le voy a sacar provecho? ¿Cómo me va a ayudar en mi salud mental, no? Porque creo que muchas veces, o bueno, a mí me pasaba que los veía, yo pensaba que eran como que yo iba a consumir y ya se iban a arreglar muchas cosas, que yo me iba a sentir bien, ¿no? Que me iban a dar este bienestar. ¿Básicamente te ibas a curar? Pues no funciona así, no es como una pastillita de la felicidad. O sea, científicamente sí, porque son similares a la serotonina, pero realmente tus problemas pues no se resuelven por magia. Si tienes No, claro. Para eso mencionabas que necesitas a un terapeuta o a un psicólogo que te acompañe en este proceso. O sea, básicamente tendrías que tener una noción de cómo estás mentalmente, porque también tendrías que estar descartando problemas psiquiátricos, o sea, si tienes tendencia a la esquizofrenia, porque aunque hay personas que están estudiando su uso con pacientes con esquizofrenia, sí tiene que ser ahí sí controlado médicamente. Sí, claro, ahí sí controles clínicos a todo lo que das. Que tú no tienes tendencia a la esquizofrenia, esa es la cosa. No, la mayor parte de las personas no atendemos nuestra salud mental. Sí, no te puedes automedicar con decir, me voy a tomar estas microdosis que me dio mi amigo que tiene su laboratorio y me las voy a tomar solo porque tú crees. O sea, sí necesitas tener un profesional que te ayude a dosificarte. Si no un diagnóstico, al menos sí un profesional que te ayude a la dosificación, porque también hay que interpretar todo lo que vas a ir viendo, sintiendo, bajando. O sea, es como si te hablan en un lenguaje que al final hay que traducir a palabras terrenales para poder, porque al final digo, no vivimos en el mundo de colores y arcoíris, vivimos en alguien que te va a mentar la madre a la hora que tus papás, que la madre, o sea, ¿sabes? Y eso hay que ver qué se nos refleja ante el otro, y eso hay que tener cierto bagaje para poder entrarle a esos mundos y realmente sacarle un provecho si lo que quieres es terapéutico. Si te quieres fundir el foco, pues bueno, o sea, ya te lo va a permitir el hongo no permitiría una cosa así. Y si te puede dar un buen regaño en sus momentos, o sea, si hay... ¿Una pálida o algo así? Pues no tanto una pálida, sino un literal mal viaje, o sea, se te van a salir los demonios enfrente. Hablando de efectos secundarios, que explíquenme, ¿qué es eso del mal viaje? Ok. Pues un mal viaje se da en unos... Voy a decir una frase, un mal viaje es una oportunidad para como observar, esa realmente es, pero como nos vivimos resistiendo y negando y no. Y yo estoy bien y que tú percibes como negativa, que te va a causar miedos y ansiedades, y ahí sí ya depende de cada persona qué mal viaje tenga, ¿no? Puedes tener mal viaje viendo cosas, o un mal viaje muy paranoico creyendo que te van a matar. Hay mucha gente que piensa que lo van a matar estando en hongo o en la pálida, que piensa que los están persiguiendo o ese tipo de cosas. Entonces, puede generar experiencias negativas. Entonces, bajo los efectos de la psilocibina también te puede dar, especialmente si te sobrepasas de la dosis. Porque también se cree que la psilocibina es como todo amor, y sí, pero precisamente, pues, es como una herramienta que exalta todo, un amplificador. ¿No? Cosas buenas las vas a ver muy buenas, cosas malas las vas a ver muy malas. Sí, vas como malas, o sea, cosas oscuras, podría yo decir, ¿no? Entonces ahí sí ya depende de cada quien, de dónde viene, y por eso digo que es importante saber tu contexto y tu historia de lo que has vivido. Porque por eso es el set and setting. Para tener una buena experiencia psicodélica tienes que cuidar tu set and setting. Paréntesis, para explicarles a la audiencia qué es el set and setting. El set es el espacio donde vas a consumir la sustancia, que sea un espacio seguro. El setting son las condiciones bajo las que los vas a consumir, y precisamente ahí tiene que ver mucho también tu salud mental, en qué etapa de tu vida estás, ¿no? Estás en un periodo muy depresivo y las quieres ayudar para sanar tu depresión, pues de preferencia tendrías que hacerlo asesorado con un profesional, con tu psicólogo. Con un terapeuta que te acompañe. Para que... ¿no? Ya. Entonces, bueno... Sí, porque de eso, como lo que te dijiste, lo malo lo vas a ver más malo. Parte de lo que yo he entendido y en experiencia propia de la psilocibina es que como te conecta con todas tus posibilidades,
de repente lo que veías como el horror ya no te parece tan terrible. Y entonces sirve para traumas, por ejemplo, personas que están en estos tratamientos de desbloqueos y poder darle un Swift Okay. y de repente ya no es tan, ¿sabes? Ya no es tan traumática la cosa porque ya tienes otra percepción mucho más amorosa, mucho más humana tal vez de la situación, menos, pues sí, menos trágica, ¿no? Y en adicciones también funciona muy bien. Pero es que quería como recuperar en dónde nos habíamos quedado De la plática, bueno, haciendo un recuento por dónde hemos pasado, ya pasamos como por dónde aparecen los hongos, que son otra cosa diferente a las plantas, de su familia rara que se llama fungi. Luego pasamos un poco de historia, nos ibas contando de los rituales ancestrales y fuimos avanzando en la historia hasta llegar a María Sabina y que después... preguntábamos, por los usos ancestrales, ¿no? Entonces te decía que es difícil porque habían estas, sí, que te dije que habían estas experiencias anecdóticas que tal vez no eran certeras y por eso fue difícil saber, bueno, tener como que un recuento de todos los usos ancestrales. Pero actualmente lo que se empezó a ver fueron sus usos en la salud mental. Ok. Entonces, ahí Más o menos desde cuándo se empiezan a hacer estos estudios clínicos. bueno, es que en la época de los 60 es donde empiezan a haber muchos estudios clínicos y se empieza a avanzar porque la sustancia todavía no estaba prohibida. Justo junto con el movimiento hippie, por lo que quieren. Bueno, el movimiento beat, porque todavía no era el movimiento hippie como tal. Porque fue a principios de los 60, pero todo esto se dio en los 50 y tantos, en el 56 al... Sí, movimiento beat, digamos. Ajá, pues es que se vino en conjunto porque primero se sintetizó el LSD y después se empezó a estudiar la psilocibina. Albert Hoffman logra sintetizar la psilocibina. También sintetizó la psilocibina. Sí, porque primero fue un matrimonio, los Wasson, que fueron los que escribieron el artículo por el que se hizo muy famosa María Sabina en la publicación de la... Sí, en una revista de Life, ya como el Vanidades, digamos, Ajá. de la época. Bueno, publican porque este matrimonio empezó a estudiar a los hongos en general. La esposa era rusa y tenía una fascinación, porque también la cultura rusa tiene una cultura de hongos. Entonces, empiezan a sentirse atraídos por la conexión de los hongos con los seres humanos y así es como empiezan a estudiar. Se enteran de que hay unos hongos en México que tienen estos efectos y entonces ellos viajan a México y empiezan a estudiar a los hongos y así conocen a María Sabina y ellos van, tienen una ceremonia con María Sabina, viven este viaje y platican de él y bueno, quieren empezar a estudiar la molécula y tratan de sintetizarla en un laboratorio, no lo logran y entonces hablan con Hoffman porque Hoffman por los efectos decían, querían ver si era como similar al LSD. Entonces me parece que Hoffman es como que la quiere sintetizar y no sé es que la verdad no sé si le mandaron unos hongos y él la sintetizó de ahí, pero bueno, el caso es que Hoffman traer de ahí para tomarla como referencia tal vez. Es que yo creo que le mandaron los hongos porque todavía era legal. Pero bueno, el caso es que Hoffman logra sintetizar la psilocibina y luego viaja con María Sabina para que ella compruebe si es lo mismo, ¿no? Y ya le dice, creo que dime si logré captar el espíritu de los hongos en esta sustancia y se las da a María Sabina. Tiene una ceremonia con María Sabina, las prueba y le dice que efectivamente, que sí es psilocibina, bueno, que sí es la sustancia de sus hongos. Entonces así comprueban que sí logra tener como... entonces ya con esta sustancia empiezan a hacer los primeros estudios. Estaban haciendo estudios, me parece, que del alcoholismo, de cómo reducía la adicción. Para la reducción de adicción. Estaban los estudios avanzando en adicciones, en salud mental, en TOC. Trastorno obsesivo compulsivo. Iban muy bien cuando trastorno obsesivo compulsivo, lo siento. Exacto, entonces tienen muy buenos resultados en todas estas áreas, pero el problema fue la prohibición. La prohibición se empieza a dar por... Eso sí entran desde el principio en las listas que impone la ONU, en la UNGAS, con lo de la firma del acuerdo era la Convención Única de Estupefacientes, creo que eso se llamaba la del 61, y luego hubo otra a finales de los 70.
Sí, pues fue en los 60 que lo prohíben. Sí, no sé exactamente el año, pero en los 60 lo prohíben precisamente porque se viene el movimiento hippie, porque, bueno, empiezan a viajar a Oaxaca para probar los hongos y aquí se prohibió porque venían muchos extranjeros y lo combinaban con alcohol Y hacían desmadre. Ajá, entonces, ¿Qué ¿Qué les llaman los niños sagrados? no, la verdad no sé por qué les llaman los niños sagrados. No tengo el dato, Okay. pero se me hace muy bonito. Se me hace Sí, es muy bueno. sí. O sea, Sabina así los nombraba, ¿no? Los niños, los santos niños. Los santos niños. Sí, porque ellos lo utilizaban como una conexión con sus dioses, que los dioses no, o sea, podría ser la naturaleza, y es que ella sí los ocupaba para sanar enfermedades, por eso te digo, pues, de que antiguamente los utilizaban para sanar, sí, pero ahorita actualmente yo desconozco en que han avanzado en otras enfermedades solamente. Ya. Pero pues seguramente, si, por ejemplo, en el caso de la cannabis, desde Sheng Nung, la dinastía china del 2800 a.C., se tiene un registro en su farmacopea de que se usaba. Probablemente para los hongos sea muy similar. Ajá, pero lo que pasa es que se persiguió su uso. O sea, hay muy pocos registros de sus usos medicinales, casi la mayoría son anecdóticos. O bueno, también tendría que investigar mucho más, como Sí. hay muchísima información. Bueno, lo bonito es que ahorita ya empiezan a haber muchos estudios científicos. Antes no se podía avanzar en la ciencia por la prohibición, pero se está despenalizando y con ello se están teniendo buenos resultados para sus usos en la salud mental. Y eso es a lo que me lleva. Yo estoy involucrada en ese tema por la salud mental, más que por otra cosa. Y entrando a este mundo de la salud mental y el consumo de sustancias, me he encontrado con errores que yo misma había hecho, de cómo yo antes consumía sustancias, que no es que esté mal, estuvo muy chido. Pero ahorita que los uso con otro objetivo, sí me doy cuenta de, La ok. estoy cagando. O sea, ajá, ¿en qué la estaba cagando? Ese tipo de cosas que ya me empiezo a tomar más seriamente de wow, todas las cosas que yo creía que sabía y que no sabía. Y en el área psicodélica es donde me encuentro como cautivada por eso, de tenerles, cuando las aplicas ya con un respeto de observación. ¿Cuáles serían como las recomendaciones que la banda debiera saber sí o sí antes de tocar un hongo? ¿Qué te quería contar? Para los rituales de las culturas antiguas habían reglamentos. Había como una serie de indicaciones que te sugerían. Y a mí me causa mucha curiosidad que dentro de una de esas sugerencias que se hacen en los rituales ceremoniales, te dicen que después de una ceremonia te vayas a tu casa y que no salgas. No sé si por 5 o 6 días, pero que estés... Tranquilo. Ajá, porque tu mente todavía puede estar muy susceptible a mucha información y puedes tener incluso alucinaciones o seguir teniendo, exacto, ¿no? Y alguna de las cosas que pasa es que hay personas que no saben discernir entre la realidad y el efecto, ¿no? Sí, lo que es el hype como tal. Ajá, y ahí es donde si no, o sea, si probablemente tienes tendencia a la esquizofrenia, podría llevarte a un lugar oscuro, dependiendo de qué tanta, o sea, qué tan probable sea que tú caigas en la esquizofrenia. Sí, entonces la recomendación sería empezar de poco a poquito para ir como calándole. Dosis bajas, conocer, tener un chequeo mental, o sea, digo, así como sugieren hacer chequeos de la salud, tus análisis, no estaría de más que las personas empecemos a hacer eso con nuestra salud mental, porque... Totalmente. Un montón de locos aquí sueltos. Lo que me doy cuenta es que ya cuando analizas tu salud mental, entonces tú así solita empiezas a ver por tu salud física. Sí, como que sin mente sana no hay cuerpo sano, ya sé qué cliché, pero te empiezas a dar cuenta que sí, que en medida de que vas avanzando un poquito, pues dices, vas haciendo rectificaciones con tu ser en general. Sí, como que te cae el 20 que esas tendencias que todos tenemos de alguna forma autodestructivas. Sí. Nada más son eso, autodestructivas, y entonces las empiezas a cambiar para tener una mejor calidad de vida. Pues eso es lo importante, ¿no? Yo lo que me doy cuenta es, pues todas las personas tenemos eso, ¿no? Sombras, para no hablar de bueno y malo, digo sombras como ciertas características de las que no nos sentimos orgullosas. Pero todas las personas tenemos esas características, entonces simplemente es como aceptarlas,
ver por qué están ahí, porque mucho de lo que nosotros creemos que es malo, que lo catalogamos como malo, en realidad está ahí por algo y te está... Sí, claro. Eres tú hablando contigo, ¿no? Entonces es como... Todo está en tu cabeza. Y, ajá, y pues el estrés no necesariamente tiene que ser malo, es una advertencia, es una señal, ¿no? Pero si vives en constante estrés es cuando ya es... Cortisol. Exacto, ya es cuando... O la ansiedad, ¿no? La ansiedad es una característica de todas las personas, no es que esté mal, tengo ansiedad, pues sí, todas las personas tenemos ansiedad, ¿no? Es como una Solo como canalizas, ¿no? Y Exacto. tú cómo has canalizado todo ese viaje psicodélico a tu trabajo. No, el problema es cuando tu ansiedad se va más allá, cuando no es solamente un aviso, o sea, cuando no entiendes que es un aviso y ya todo el tiempo estás pensando que, haciéndole caso a tu ansiedad. No todo lo que te dice tu ansiedad es cierto, o sea, tú tienes que... Muchos son tus inseguridades. Ajá, o Así sea... que si te da ansiedad, chéquese, joven. Todos tenemos ansiedad. Sí, pero pues Sí. hay niveles y hay que saber medirle. Si no estamos pasando de la rayita y ya se empieza a volver un problema, antes de meterse cualquier cosa, vayan con un terapeuta. Y con ese terapeuta entonces ya decidan qué se quieren meter para ver si lo podemos arreglar. Claro, porque pues yo que decía, no, pero yo no estoy tan mal, ¿no? Me encontré con muchas cosas y entonces me da Si uno risa. rasca, uno encuentra. Mucha risa, pero pues las acepto, es lo que soy, ¿no? Y sobre Sí. todo, me da mucha risa porque de verdad yo por mucho tiempo decía, ¿yo qué? ¿Para qué voy a ir a terapia? Si yo estoy bien. Pinto Y- súper bien, diseño súper No te bien. das cuenta, hablando de la ansiedad, no te das cuenta. Estás ahí en automático. Yo consumía mucho tabaco y mucho alcohol y mucha cafeína. Muy diseñadora tú. Ay, es que es un estilo de vida. Yo lo sé, yo lo sé. Es un estilo de vida, entonces yo empecé a trabajar con la chela al lado, en las agencias nos llevaban chelas, es como Sí, me el recordaste mis cigarro, primeros años. desde la universidad. Yo no fumaba tabaco, yo solamente fumaba marihuana. Ujú. Yo empecé a consumir cannabis antes que tabaco. Y en una etapa cuando dejé la marihuana, muy mal hecho, muy mal hecho, Empezaste a fumar tabaco. empecé a fumar tabaco. Y solo fue porque ya sabía fumar y porque todos lo hacían. O sea, realmente salía de clases en la universidad y los maestros estaban echando su Sí. cigarro y a mí me gustaba ir y platicar con los maestros y ponerme bien intensa en las pláticas. Y pues me rolaban el cigarro, me ofrecían uno y pues empecé a fumar. Ya. Y cuando vi ya, o sea, todo el mundo en las agencias fumaba y imagínate cuánta ansiedad. Y ahí estamos quejándonos de la ansiedad, pero estamos con el cigarro, con el café, Puros generadores. con el alcohol, o sea, abusando de todas las sustancias. Y entonces dices, claro, yo conforme le he ido bajando al consumo de todas esas sustancias, porque me di cuenta que me causaban la ansiedad, es cuando dije, pues es que vivía en ansiedad y eso también me causaba muchos otros problemas. Ya hasta la fecha los tengo, o sea, no es como que te das cuenta que los tienes y ya se van. O sea, es que ahora viene la parte difícil, tienes que hacer algo con eso. Pero bueno, por lo menos ya los tienes mapeados, ¿no? Claro, pero ahí es donde, retomando nuestro tema, la psilocibina en lo personal a mí me ha ayudado mucho. Porque lo que te cuento son cosas que yo he ido aprendiendo, leyendo sobre la psilocibina, porque yo la consumo, igual que la cannabis. No estudio eso, yo soy ilustradora, ¿no? Pero me apasiona el tema y quiero saber y como veo... Se ve el amor ahí en el Instagram. Y como lo empiezo a aplicar en mi vida, digo, ¿de dónde viene esto? Porque nadie me lo contó, ¿no? A mí me contaron puras cosas malas y cuando investigo encuentro cosas buenas, ¿no? Entonces como que quiero ir aprendiendo y tengo esos datos, pero ya llevándolo a la práctica es cuando yo veo que es la parte que no está ahí, que no encuentro en ningún lado, ¿no? Yo consumidora... que lo he practicado de manera recreativa, qué efectos ha tenido, pero ahora que lo practico con un propósito más de salud mental, me doy cuenta que no están esas historias, ¿no? Están las cifras, pero por eso pensamos que sanar es como de un momento a otro, ¿no? O que los psicodélicos te van a dar felicidad, cuando no es así. Va a ser una herramienta que te van a dar ciertos, por decirlo, superpoderes para poder afrontar tus problemas, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho eso, ¿no? De hablar sobre cómo a mí me está funcionando para ver si hay otras personas que están pasando por eso, porque yo siempre creo que lo que yo estoy viviendo, a veces dudo de mí, digo, pero sí, o seré yo, y yo No, eso es sabotaje, ese es el síndrome de la impostora, ¿no? No, sí, no, pero lo que yo voy
y es que también me gustaría aprender de otras personas que sepan más, ¿no? Porque no encuentro esa información. ¿Has buscado el trabajo de Carl Hart? Es uno que escribió un libro que se llama Drug Use for Adults, o for Grown-Ups, perdón. No. Es un neurofisiólogo de, creo que el MIT, el norte de Estados Unidos, que se clavó en estudiar cómo interactuaban todas las sustancias en el cerebro. Y de ahí, después, pues él dijo, si estoy viendo los resultados en mis estudios y demás, las empezó a consumir. Y después se volvió un advocate, un activista sobre el tema de sustancias en su país. Ajá. Pero ya desde la parte clínica, de que está viendo los resultados con toda la gente que está atendiendo. Y pero él inicialmente ya estudiaba... Él, para que veas cómo da vueltas la historia, es mágica esa historia. Ubican NIDA, National Institute of Drug Abuse. Es un instituto gringo que se dedica nada más a hacer reportes para prohibir cosas. ¿Sí? Que lo fundó el gobierno americano y con eso empezó la prohibición de la marihuana y empezó la prohibición de muchas otras drogas. Y todo lo que teníamos antes del 2000, digamos, de cannabis, por ejemplo, de Estados Unidos, eran hechos por NIDA, todo tratando de justificar su prohibición. Carl Hart entra a trabajar a NIDA y empieza a hacer estudios clínicos y empieza a sacar como sus estudios y sus cosas y empieza a ver que no le macha con lo que ya se tenía. Y se clava y se clava y se clava y al final le acaba dando la vuelta a NIDA a demostrar que es con lo que se ha agarrado ahora la legalización en California, Oregon y demás para tener justificación para poder pasar esas leyes. Claro. Entonces, lo que trataron de hacer para prohibir le salió el tiro por la culata y ahora ya estamos descubriendo de verdad de qué va la psilocibina. Ajá, exacto. Eso es lo interesante. Te decía, cuando yo hablo de estas cosas precisamente es para ir encontrando más casos, ¿no? Ir aprendiendo más para formar una comunidad donde nos ayudemos a conocer más sobre estos temas, porque por mucho tiempo estuvieron escondidos, entonces por eso ha sido difícil acceder a ellos. Para personas, porque son muy distintas las condiciones en Estados Unidos que en Latinoamérica, ¿no? Sí, de entrada, definitivamente. aquí tener acceso a la educación pues ya es un privilegio, y entonces tener acceso al conocimiento de estas sustancias para tu bienestar ha sido un camino muy, muy largo y difícil, ¿no? Sí. O sea, uno le interesa y empieza a investigar, ¿no? Pero no es que la información esté ahí. Y a mí, el problema con el que me encuentro son los papers científicos, que digo, ya están, pero yo los leo y no los puedo entender. Están en inglés y sobre todo no entiendo muchas cosas técnicas. Es que son súper técnicos. A mí, cuando empecé yo a estudiar clinical trials, papelitos de cannabis, al principio sí no entendía nada. Pero cuando me fui clavando y clavando en el tema y además llegaban pacientes y me daban sus diagnósticos y cruzaba A con B y así, empezó a caerme mucho más el 20 y entender un poco de todos los términos fisiológicos y enfermedades y todo lo demás de cómo funcionan y cómo están. De ahí, pues lo que yo te recomendaría, como yo lo hice con cannabis para que sigas tu camino por los hongos, es búscate, debe de haber como existe en cannabis, en internet he encontrado varios canales de YouTube o webinars donde te pasan las actualizaciones mensuales de la última investigación sobre cierto tema. Y ahí tal vez te lo dan un poquito más digeridito. En mi caso de cannabis encuentro los de Dustin Sulak, por ejemplo, que los da cada mes, que te da la actualización de lo que hay nuevo en cannabis. Ok, sí. Pues sí, yo justo ahorita en esta etapa estoy muy atraída por todo eso, como que me quedé con la espinita de no entiendo esto, quiero saber más, y estoy en la etapa de que me he puesto a leer, tengo como de propósito estudiarlo más a fondo, digo, no quisiera hablar de como mis planes a futuro, pero me encuentro en esa etapa muy atraída de lo que voy encontrando. Yeah. A ver, platícanos un poquito más de los hongos, Isa. ¿Qué variedades hay? ¿Qué diferencias hay una con otra? ¿O todo es lo mismo? ¿O cómo funciona? No, te decía que para mí es complicado hablar de los hongos porque es gigante. Mira, tenemos hongos que hasta matan bacterias, la penicilina, ¿no? Entonces, para que veas lo amplio que es el mundo de los hongos. En cuanto a la psilocibina, a los hongos que producen la psilocibina, que se convierten en psilocina, tenemos también un montón, o sea, son más de 200, ¿no? Ok, para ir entendiendo, sí. Ajá, pero en México es el país con más especies de hongos. Aquí tenemos biodiversidad para aventar para arriba. Claro, entonces aquí hay muchos, entre ellos varían,
no tengo idea, no los conozco todos. Yo los que personalmente he consumido son los conocidos como derrumbe, los pajaritos, exacto, porque yo estudié el diseño en Jalapa, Veracruz. Entonces en Jalapa es una zona, está el bosque de niebla, ¿sabes? Territorio específico. Por eso Sara, pues aparte de ser un referente para mí y una inspiración, cuando supe que era de Coatepec, dije, claro. Porque yo ahí consumí los hongos, bueno, no en Coatepec, sino en un pueblo que se llama Jico. Y ahí es, cuando yo llegué era la costumbre de los estudiantes ir a Jico a comer hongos, y así fue como yo empecé a saber de ellos en ese momento. Fue en la universidad. Yo en la universidad nada más escuchaba los viajes de mis amigos, pero nunca me animé. Como que me daba un poco de miedo porque yo estaba muy intrigada por el LSD. Pero me daba miedo también consumir como que cualquier LSD, porque yo tenía la referencia de Syd Barrett, de Pink Floyd, que había quedado súper mal por consumir LSD, y yo decía, ¿y si me pasa eso? Sí. Entonces a mí me daba miedo consumir cualquier LSD, ¿no? Y cuando me empiezan a hablar de los hongos también como que decía, sí me atrae, pero no. Pone uno muy distinto que otro, o sea, un golden teacher de un derrumbe, de un pajarito, por ejemplo, que y las dosis iniciado. Yo siento que el pajarito es como el hongo iniciador, ¿no? Es así. Noble, es amoroso, te lo encuentras en cualquier terreno casi. Sí, los efectos varían entre todos los hongos. Por ejemplo, en Ámsterdam, los de Ámsterdam, las setas que venden allá, sí son psicodélicas, pero los efectos sí varían. Yo nunca he probado, me han contado, pero sí varían también el tipo de viajes. Y también influye mucho en dónde lo consumas, porque yo la primera vez que consumí fue en Jico, entonces fue en un entorno muy natural. Claro. Y no tengo ni idea de la dosis. Consumí, empecé a comer. Yo creo que llegué como a 10 hongos, algo así. Realmente, pues no es tanto porque no eran secos. Pero yo... Sí, te los comes así recién cortados. Pues no sé cuánto habrá sido, pero sí me viajé muchísimo. Fue mi primer viaje y me desprendí. Pero estaba yo en un entorno muy natural. Entonces para mí fue puro amor. Claro. Lo bueno es que no estaba con personas, o sea, como que cada quien se fue por su trip, cada quien se fue a viajar, y eso me hizo tener un viaje muy personal con la naturaleza y con las cosas que estaba pasando, pero es que en ese momento no me acordé de lo que estaba pasando, solo me conecté mucho. Y fue un viaje muy hermoso, pero he tenido viajes en la ciudad y nunca he estado así. Y yo no sé si es por la dosis o es cada vez que me voy a la setting. Pues es que cada vez que me voy a la naturaleza sí logro tener visuales muy profundos, sí visiones, conectado, pero en la ciudad no tanto, como que me cuesta mucho trabajo. Prefiero ponerme luego un antifaz y mejor viajar con los ojos cerrados y ahí sí me puedo desprender que estar como... Además, no sé, en la ciudad, tal vez yo soy muy sensible, pero siento como... No, se siente. Pero el LSD no me pasa eso, por ejemplo. Sintético con sintético. El LSD me gusta mucho, pero no siento como ese que no me puedo terminar de desprender, que siento con la psilocibina en la ciudad. Pero bueno, no conozco toda la variedad de los hongos con psilocibina, son muchos. Okay. Pero bueno, sí es un catálogo extenso y cada uno tiene como su efecto particular. Sí. Como si fueran, digo, no es igual, pero más o menos a las cepas del cannabis para... Pues sí. Ya conocen cannabis. Sí, y está bonito que cada vez hay más personas estudiándolos porque así nosotros podemos aprender. Yo precisamente quiero aprender de cómo conseguir, pero justo la prohibición me cierra esa puerta, ¿no? De, bueno, si yo quiero ocupar esto de una manera más controlada, más profesional, ¿cómo le hago, no? Por temas de prohibición que, pues... Luego te presento unos amigos que saben cultivar. Sí, hay cada vez más. Sí, claro, pero estamos de acuerdo que no debería de ser así. Sí. Sobre todo porque ya están las evidencias pero ya están las evidencias científicas de sus beneficios, ¿no? Para la salud. Sí, el problema, como siempre, regresamos a la voluntad política y el status quo. Ve cómo estamos en cannabis, que ya hay suficiente evidencia científica como para que sea más que legal. Sin embargo, pues aquí ni terminan de hacer el reglamento de medicinal. Por decirte algo. No, y ni avanzan, ¿no? No, y ni ha avanzado.
y puso personal adulto, pues ya lo dijo la Suprema, pero pues porque no hay voluntad allá en el Palacio, pues tampoco quieren. Ahora no les hablemos de hongos, que todavía no los entienden y se les hace todavía peor que la cannabis, pues ahí te encargo. ¿No crees que sea más fácil? Yo a veces pienso que sí. Quisiera pensar que sí, pero recordemos que somos las culturas o las sociedades de hábitos y costumbres. Y el hongo no está tan acostumbrado como ver a algún pacheco o como a ver a algún borracho. Sí, pero fíjate que la prohibición también se basa mucho en la sociedad, ¿no? En lo que opina la sociedad, porque los políticos no quieren hacer nada, cambiarle nada a su zona de confort, porque vienen elecciones y si la sociedad opina mal de ellos, entonces piensan que van a perder las elecciones, ¿no? Y todo se trata de poder. Y la sociedad ve mal, o la mayoría de la sociedad mexicana ve mal a los consumidores de marihuana porque los asocia con cosas despectivas, ¿no? Pero no tienen una idea de un consumidor de hongos. O sea, como que no Pero tienen... nada más por decirles que es una droga, por eso, por esa dura derecha pero Es una mocha. droga Pero entógena. creo que la mayor parte de las personas entienden si les dicen que se vienen utilizando en los rituales desde hace tiempo. Yo creo que tendrían una percepción más abierta sobre su consumo, ¿no? Quiero pensar que sí. O sea, más bien Porque están muy ligados a lo santo, entonces, y somos católicos en su mayoría o cristianos. pues Entonces, habría que hacerle una buena campaña de piar al hongo para que pueda salir digamos, de las no sombras. sé, o sea, nada más estoy especulando que probablemente la sociedad mexicana podría estar más abierta a estudiar o a saber más sobre los hongos y sobre la psilocibina que la cannabis, porque ahí sí ya como que le tienen un prejuicio, un estigma muy claro. Sí, pero creo que todo ese estigma viene ligado a todo lo que digamos drogas ilícitas. Ah, Entonces, más bien lo que tenemos que hacer es, pues, salir del closet, decir que somos consumidores y que la gente se empiece a acostumbrar para que, pues, por mayoría no les quede de otra hacernos el hueco para que podamos operar en espacios seguros. pues, ajá, por eso es importante hablar de eso, ¿no? Y por eso yo vengo hablando de eso desde hace un rato, porque sí me encuentro sobre todo con cómo lo hablo con mi familia. ¿Cómo? Pero también consumes LSD, ¿no? Y es como de, no solo era marihuana, ¿no? Y es complicado, pero a mí me gusta, o sea, siempre que pienso en cómo va a opinar mi familia, digo, pero que opinen viéndome bien, ¿no? Si me ven mal, Sí, claro que se van a exacto, preocupar. Y mi familia me acepta mucho y me apoya, pero me va viendo bien, ¿no? No, si me ven en un estado inconveniente, también me lo va a decir. Sí, claro. Eres productiva, digamos, no te saca del sistema. No, pues, Eres honguera funcional. no, sobre todo vengo sanando muchas cosas, vengo haciendo cambios, pero también, pues, es mi edad, ¿no? Sí, En los 20, pues, sí estuve fiesteando, pero ahorita ya digo, a ver, sí, o sí. sea, empiezo a hacer un consumo con intención, a ver las diferencias de, los consumos con intención tienen esto en mi salud y cuando no tengo una intención, Pues se vuelve fiesta. o sea, bueno, realmente, pues no solo fiesta, sino, por ejemplo, cómo llegué a la cannabis, ¿no? Tratando de reducir mi ansiedad. Bueno, no, llegué por curiosidad desde hace mucho tiempo, pero hace unos años que empecé a consumir más frecuentemente, Consciente. que digamos, empecé de consumo, a conocer, sí, básicamente fue cuando mi mamá me descubrió, bueno, cuando supo que consumía cannabis y ella se enteró y no le hizo muy feliz la historia. Entonces, ya cuando sucede esto, yo digo, ay, o sea, mi mamá se enoja conmigo y yo siento interés por empezar a estudiar a la planta para que ella se dé cuenta que no me hace mal. Y ya cuando empiezo a estudiarla, pues me doy cuenta de, sí le estaba cagando en esto y empiezo a ver que hay muchas cosas que aprender. Lo mismo pues con los psicodélicos. Siento que en mi camino de empezarlos a consumir con intención, he aprendido cosas que no estaba haciendo tan chido. Pero en la fiesta lo hacía por salir de una ansiedad. O sea, a final de cuentas era lo mismo, pero no sabía por qué. Simplemente consumía. O sea, por ejemplo, el alcohol lo consumía muy compulsivamente. Ya estaba ahí como... Sí, sí, te entiendo. Es relajarme también, o sea, es algo que En la desde industria, chico por lo menos ves. en lo que es diseño, agencias y esas cosas, es de diario. Es que sí, o sea, yo hablo de mi alcoholismo y me dicen, ay, no eres alcohólica. Yo sí me considero alcohólica. Tomaba lunes en la mañana 10, ya estaba conectando. Yo
sí me considero alcohólica, entonces quizá cuando hablo de cuánto consumo me dicen, no, eso es normal, y yo, pues... Ahorita, me hubieras visto antes. No, pero realmente no, O sea, la norma. yo ya no consumo tanto, pero cuando me dicen que es normal consumir todos los días, pues no es normal consumir todos los días. Sí, al final de Ese cuentas... tiene THC, creo que tú no querías. Este es Food Dream. ahorita no. Sí, pues sí, te entiendo. Yo también que estuve en eso, pues sí, hubo una época en la que llegué al punto de, en una sentada me podía chingar una de mezcal. Pero, Sí, yo también. pero, pues ya vi que eso no es lo más sano que puede hacer uno con su cuerpo, ¿no? Pero yo tengo una duda. Con una de mezcal igual produces, te puedes sentar a hacer diseños que si te das una dosis de psilocibina, o sea, en la parte creativa y donde puedes justo como canalizar esa parte. Mira, ajá. En la parte creativa, es que es difícil hablar de creatividad, por eso me gusta hablar de creatividad y sustancias, pero, por ejemplo, el alcohol lo que me hacía era, sí podía trabajar más, yo sí podía trabajar bajo los efectos del alcohol porque me dedico a diseñar, ¿no? Un médico, no, o sea, por supuesto no estaría nada bien que lo hiciera, pero yo me dedico a diseñar, entonces yo aguantaba más porque me entretenía, o sea, como que me hacía más placentero el estar trabajando, ¿no? Pero que fuera más creativa, no, o sea, producía más, pero creatividad, tener buenas ideas, pues no. En cambio con la cannabis, bueno, yo no puedo trabajar bajo los efectos de la cannabis. ¿No para puedes nada. dibujar? No, yo no. No O sea, inventes. sí, Yo en la carrera cuando probé por primera vez el cannabis, no manches, fue de las mejores entregas que entregué en todo el semestre. sí, es que hay muchas personas, digo, a todos nos pega distinto, Sí. pero hay muchas personas que sí pueden hacerlo. Yo no puedo hacerlo técnicamente, o sea, para que me quede bien, pero me dan muchas ideas. Hago dibujos rápidos y me viene como que una lluvia de ideas. Entonces lo que yo hago es aterrizar. Yo lo utilizo para conceptualizar, para bajar, hacer bocetos rápidos que no va a ser el dibujo final, que porque solamente yo lo entiendo, tal vez, ¿no? Para eso me sirve mucho. Para hacer algo detallado, solamente, es que sabes que también por eso es importante conocer qué consumes, porque yo con mucho THC no lo puedo hacer, pero con cepas más altas en CBD, pero también con THC, o sea, pero que sí tienen un alto grado de CBD, sí puedo. Entonces, ¿Y con psilocibina? con psilocibina, ay, no, con psilocibina sí le he intentado dibujar, me he llevado como que mi herramienta, una libreta y todo eso, y me pongo así como, me voy a conectar, y lo que yo he encontrado es que tampoco puedo hacer como cosas definidas, sino No estás en esta dimensión. empiezo a acuarelear, empiezo a dibujar como patrones, ese tipo de cosas. Oh. Por eso, en los Smoke and Draw que empecé a dar, se me ocurrió la idea de dar plantillas con mandalas o con cosas así, porque muchas personas no pueden dibujar bajo los efectos, pero tienen esta necesidad de sacar, ¿no? La emoción que están sintiendo, y entonces puedes solamente estar iluminando o decorando algo, y me ha resultado muy curioso como los resultados que hay de las personas que llenan, cuando están en un Smoke and Draw, que se ponen bien pachecos y empiezan a llenar las plantillas, como es un mismo dibujo, pero todos lo interpretan diferente, cada quien le pone de lo suyo, son como cosas muy padres. Cuéntanos de ese nuevo experimento que estás haciendo. ¿De qué van estos Smoke and Draw? Precisamente porque diseñadora y alcohólica están los famosos Smoke and Draw, Drink and Draw, que es ir a... Con vino, ¿verdad? Sí, visto. Pues hay distintos, pues hay distinto tipo, y básicamente es ir a tomar y dibujar. Ajá. Entonces, puedes tomar de todo, hay distintas dinámicas, son muy conocidos. Yeah. Y pues yo siempre había querido uno de marihuana, pero cuando yo me imaginaba, o sea, yo a veces iba a los Drink and Draw y decía, ay, uno así, pero de puros pachecos y que nos pongamos a dibujar, como que siempre había pensado en eso, pero lo veía como que un sueño que nunca iba a pasar. Te estoy hablando de hace, ¿qué? Como 10 años, ¿no? O 7 años. Y ahora... pues me pone contenta ahora que cuando se dan las condiciones, digo, bueno, ¿qué personas quieren participar en esta actividad que yo me inventé? Bueno, o sea, yo no la inventé, ¿no? A cualquiera se le pudo ocurrir. Hay más personas que lo practican, pero a lo que yo voy es, qué padre que ya haya personas interesadas en hacer esto y que se den las condiciones para experimentar. Lo que quise hacer yo
siempre depende de la temática que aborde en la dinámica, Ajá. pero generalmente hago la conexión con las emociones, porque yo soy una usuaria que ahorita las está ocupando con intenciones para terapia, para sanar emociones y todo eso. Entonces, como me he dado cuenta cómo funcionan en mí, me atrae conocer cómo funcionan en las personas, y lo que hago es precisamente conectar con emociones también. Por ejemplo, en uno que hicimos aquí en Ciudad de México, ¿tú no estabas? No sé. Chicks. Bueno, en ese que hicimos fue sacar también las emociones que sentías y tratar de plasmarlo en las plantillas que yo daba. Si tú sabes dibujar, tú puedes hacerlo. Tú puedes dibujar, no tienes que llenar la plantilla. Sí, Pero- la vuelta y las rayas por atrás. Pero el experimento que hicimos ahí fue que primero fue un toque con una mezcla de flores que no contenía THC. Luego fue una mezcla, mitad flores y mitad THC. O sea que estuviera así Sí, a medio tanque para que el high no Primero terpenos y después Y ya al final... cannabinoides. Ajá, primero los seteó a todos. Exacto, y Estuvo como muy fue con chido. Filomena, con las flores de Filomena, ellos hicieron las mezclas herbales. Y ya el último era viajezote. Sí. Entonces también al final tener como de esto hice cuando estaba sin THC, con THC y mezcla herbal y solamente con THC. Este fue un experimento muy padre. Y otro que apenas hice fue también conectar con las emociones y dejarte llevar, pues solamente con THC, pero es que en esa ocasión hablamos de la creatividad, ¿no? De cómo tú lo podías aplicar para la creatividad, porque las personas que asistieron no se dedicaban a dibujar, precisamente se dedicaban a otras cosas. Yo hago palitos y bolitas, güey, gatitos de 2 círculos y una raya, Por eso güey. yo vi las plantillas, y luego hice uno online y ya ahí me emocioné y dije, ay, quiero dedicarme a esto, pero ¿Y cómo les lo hiciste hice? llegar el porro? No, pues cada quien en su casa, Ah, ok. o sea, Puro 420. tú ya tenías, hasta hice mi Lo que te tienes que hacer. instructivo de lo que tenías que tener, chido. sí, que tienes que tener, o sea, tenías que tener tus intenciones, tu motita y todo eso, y al principio hablé de sexualidad, me acompañó una chica creadora de un lubricante también, y hablamos como que dimos una introducción de cómo nosotros utilizábamos en la sexualidad la cannabis, y de ahí fue conectar con nuestras emociones, pero con nuestros orgasmos. Fue como de que te transportaras a ese set de sexual, cuando has tenido un gran orgasmo y conectaras con esa emoción, y bajo los efectos de la cannabis y conectada con esa emoción, ya empezamos a plasmar. Y fue muy bonito, ¿Y con la psilocibina y la sexualidad? ¿no? Yo nunca he experimentado con psilocibina. ¿Sabes qué? Está curioso porque también se han dado casos, esto es algo muy oscuro que tal vez se debería de hablar más, ¿no? De abuso sexual bajo los efectos de los psicodélicos. En estas ceremonias, ¿no? Ujú. Sí. Y a mí me ha pasado, no precisamente un abuso ni nada, pero como que bajo los efectos alguien quiera tratar de seducirte, y eso creo que es muy incómodo, ¿no? Totalmente. Se Terrible. habla antes de consumir sustancias y si Ah. están de acuerdo, entonces se meten lo que sea. Sí, sí. Y entre paréntesis, vas a consumir también con personas de toda tu confianza, porque ahí estás entrando a portales, abriendo dimensiones, o sea... Pero hay personas que se encuentran en estados de vulnerabilidad. Sí, Personas, por ejemplo, chicas que acaban de terminar con su novio, sí. que generalmente están muy tristes, y a veces pues no faltará quien se quiera aprovechar de ese estado de vulnerabilidad. Eso no está nada padre. No, no. Me he encontrado con situaciones así, pero yo... Buscan ayuda y sí, exacto, Ajá, o sea, pero yo no he experimentado, no he tenido la oportunidad de experimentar con alguien sexualidad bajo los efectos de Por la eso. psilocibina. Y lo acabo de escuchar, siempre hay que ir con alguien. Cuando vas a una de estas ceremonias, tienes que ir acompañada, porque pues justamente para cuidarse. Sí, ¿no? se llaman Es una tips regla. intensos. Ajá. Sí, pero a veces lo estás haciendo con personas que son tus amigas y, o sea, y ahí se puede dar. O sea, hay personas que no solamente van a consumir en una ceremonia, sino que pueden consumir con amigos. Y imagínate una chica que esté deprimida y que vaya a consumir hongos con un amigo suyo y que la quiera seducir o algo así. Es una condición que sí se da mucho. Ok. No, Se no, da- no, hay que ser bien cuidadosos y nada de esas agresiones está bien, ¿eh? Pues por eso es complicado, porque te pones en un estado de conciencia alterado, y si tú Claro. estás vulnerable sensiblemente, pues bajo los efectos de esta sustancia podrías
pues ser manipulable, sobre todo. Entonces, Sí, sí, sí. hay que tener mucho ojo. Eso. Bueno, te decía, yo no he tenido la oportunidad de tener un encuentro sexual bajo los efectos de la psilocibina. Obvio me encantaría, pero yo llevo años soltera, muchísimos. Entonces no he tenido como que alguien especial con quien quiera o con quien Sí. pueda intercambiar esa conexión, pero supongo que debe ser algo muy bonito. Para todo lo que yo he experimentado, yo he leído acerca de experiencias sexuales bajo los efectos, incluso, porque la cannabis se utilizaba antes, Que está más relacionada a la cannabis, de hecho, que que la psilocibina, ¿no? pero este grado de conexión tan hermoso, pues supongo que debe ser precioso bajo Sí. los efectos de la psilocibina y así la sexualidad. Imagínate, te unes con el todo. Pero no sé, ahora sería especular, yo no lo he podido tener. Y es que no es algo que yo tendría con cualquiera. Tendremos que hacer experimentos. Sí, pero es que no es algo que yo podría hacer con cualquiera. No, pues no. Eso es con su pareja. De hecho, ni siquiera un viaje, o sea, yo sí he tenido, antes yo, pues, siempre me ha gustado la bicicleta, ¿no? Y la bicicleta de montaña, y yo me iba a andar en bici y a fumar para andar en bici, y en algunos momentos empecé a experimentar con el hongo en miel, y nos dábamos unas dosis de hongos y nos subíamos a la bicicleta, y todos teníamos viaje, todos veíamos lo mismo, o sea, atravesábamos dimensiones, güey, volábamos nuestras bicis, o sea, como E.T., o sea, Es que, lo veíamos todo, o sea, compartíamos Ajá. un viaje. Entonces, esta intimidad no tiene nada que ver realmente con, ¿sabes? Con lo que entendemos aquí en la Tierra, sino de repente ya estás ahí atravesando, te sueltas, literal. Y entre amigos que realmente son cercanos, no manches, puedes crear un oasis. exacto, he escuchado muchas anécdotas de personas que están viendo lo mismo. Ujú. Yo nunca he tenido una conexión así como con otra persona, pero que estén visualizando lo mismo. Por eso te digo, quiero comerme uno contigo, porque puedes crear, o sea, un Matrix enfrente de ti tienes. Sí, a mí me atrae mucho los visuales, pero también las conexiones que haces interiormente. Sí, claro. Y por eso a mí personalmente me da miedo hacer ayahuasca. No he tenido la oportunidad de hacer un ritual de ayahuasca, pero porque les saco estar con muchas personas bajo ese Es que efecto. así no, yo no creo que así sea, en realidad. Deberías de tener un curandero que te atienda. en lo Claro, privado, es algo con alguien que te personal, acompañe. por supuesto. Sí, Para mí así debe ser. son distintas sustancias, ¿no? La ayahuasca también te hace vomitar mucho, son trips distintos. Por lo que entiendo es regañona. Es como detox, ¿no? Acá de los... Hardcore detox. El cambó es un detox, es también... Sí, son los piquetes, ¿no? Sí, también es un veneno. ¿Tú lo has Eso hecho? sí, no, nunca lo he hecho. No he estado preparada, creo que sí es algo que voy a hacer algún día, pero no he estado preparada ¿Para para qué? vomitar todo el Sí, tiempo. es No, pero es que para vomitar. al parecer tiene muchos beneficios también, y como no me cierro, o sea, ya Sí. estoy aprendiendo mucho, y te decía del sapo, del 5-MeO-DMT, ahorita 2 años después, y digo... ¿Cuál es la vía de administración de ese activo? Yo lo fumé. ¿Has fumado? ¿Su Sí. polvo? No, ese Un líquido. del sapo. ¿Una resina? Ajá, y lo fumas y ya. Ah, ok, ya. Yo lo fumé en una pipa, a mí me lo administraron, y a mí lo que me intriga ahora es hacer ese viaje, es que no sé, porque creo que mucho influyó en mi viaje que habían sonidos de bong, Eso, del cuenco, ¿no? muchos cuencos y cantos, Wow. y la persona que cantaba muy bonito, No, qué loquera. y pues yo creo que eso influyó mucho a donde yo me fui. Yo sentí muchas vibraciones, me Te sentí fuiste unida. con los cuarzos y de por sí, o sea, sin estado alterado, sientes como te sacan los Fue un viaje muy cuarzos. profundo, entonces tengo la curiosidad Qué de increíble, cómo será un Isa. viaje sin esos sonidos, pero es que no No. sé, creo que sí los quiero. Fue Ya. algo muy bonito. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, pues bueno, quiero volver a hacerlo este año. Bueno, ya cumplí 2 años, y en ese momento yo no entendía del todo por qué estaba mal. O sea, sabía que estaba harta de mi vida, sabía que me sentía muy mal, que tenía esta sensación de me estoy ahogando, no sé, o sea, Nada más para la vuelta, ¿no? Por lo que parece ser. como En lo personal, yo como a los 35, más o menos, me empecé a percatar de la vuelta en U. Yo era... Aquí ya echando el chisme, ¿verdad? Yo era godín,
casado. La vuelta de tuerca. Sí. Trabajando en el corporativo. Nunca había consumido, bueno, sí en la carrera probé mota, pero un ratito y no consumía sustancias. Todo by the book. Siguiendo la programación. Todo by the book. Y me empieza a caer el 20 de que estaba muy en desagusto. Esto que me estás comentando. Este sentimiento de ¿qué quiero hacer con mi vida? Y si realmente este camino me va a llevar a donde quiero estar en los próximos, no sé, 10, 20, 30. O aunque no sepas a dónde quieres estar, porque probablemente ni sabes, solo es una Sí, no. incomodidad tremenda. Pero sí, es como estar ácido. Bueno, estoy en la vuelta en... Después de eso fue que apareció la cannabis y aquí feliz Pacheco Funcional 420. ¿A poco fue después de eso? Cuando estaba, es que se me juntó eso junto con una ronda de crisis epilépticas que se pusieron chingonas. Me voy a poner a investigar sobre la epilepsia y la silo, a ver qué. Y fue ahí cuando, por azares del destino, en un viaje que hice a Colorado, probé el CBD y me cambió la vida. Ah, sí. Ah, es que vi tu capítulo. Sí, pues sí. CBD te cambia la vida. Entonces, de ahí me clavé con la cannabis y fue que me volví a empoderar de mi tratamiento, que es lo que estás haciendo justo tú. Pues, sí. Sí, básicamente... Arriba la independencia farmacológica. Pero es bien difícil. Pero guiada, o sea, pero sí necesitas chamba, sí necesitas Pues tener mira, yo información. cuando empecé con este enamoramiento con los hongos, dije, a ver, ¿qué aprendí de mi enamoramiento con la cannabis, no? Porque uno enamorada la caga muchas veces, ¿no? Entonces, pues igual con la cannabis. Pues sí, ¿qué te digo? Entonces, he aprendido mucho en este camino de la cannabis y muchas veces me dejé llevar por mi pasión, sí, lo admito, estaba enamorada, pero ya he aprendido muchas cosas y pues bueno, aprendiendo de los errores que cometí en mis consumos de cannabis, ahora con los hongos me pasó que al principio fue de sí, y los quiero cultivar y quiero hacer esto y como un montón de cosas sin eso dije, espera, no puedes hacerlo todo y también primero... Ya si te quieres dedicar a los hongos, chequeo mental, o sea, de todo lo que hablas, Ajá. pero tú misma, o sea, no hables de algo que no has vivido. Y dije, bueno, es que yo estoy en proceso, ¿no? Quiero ver a dónde me empieza a llevar este proceso. Y hoy, 2 años después, digo, no manches, el proceso es mi vida, o sea... Es que somos una pieza en trabajo. Sí, pero está... Ahora sí digo, bueno, hay que, antes de decir, todos vayan y consuman, no, hay muchas cosas que atender antes de esto y yo misma me doy cuenta, ¿no? Que también he cometido muchos errores en mis consumos, de todas las sustancias. También es aprendizaje, o sea... Pues es que cómo aprendes si no es con experiencia. No te los ahorrarías. Creo que uno de los mejores aprendizajes es aprender a cagarla. Exacto. De una manera segura, donde salga lo menos lastimado Y posible. levantarse con estilo. Ajá. Sí, total, ya. Porque pues todos nos vamos a tropezar. Claro, o sea, Si no intentas, no ganas nada. Claro, bueno, con los psicodélicos lo que estoy haciendo ahorita es como de wow, hay muchas áreas en donde yo me podría enfocar con lo que yo hago, pero yo estoy muy atraída por la salud mental, ¿no? Entonces, a mí lo que me han ayudado es a aceptar que nada está definido en mi vida y que yo puedo cambiar el camino de mi vida, solo es que yo me anime a hacerlo, pero muchas veces ese es el problema, ¿no? Con las personas con inseguridad, que soy yo y muchas, ¿no? Como de Indiana Jones, paso de... CBD. Exacto, pero pues sí te ayudan a decir, no pasa nada y puedes volver a cambiar de rumbo en tu vida y va a estar perfecto y va a estar bien y puedes sobresalir en muchas cosas. Entonces, yo me he dado cuenta que el camino de la salud mental y de la psicodelia apenas está empezando. Los estudios están avanzando, ¿no? Y nosotros las personas consumidoras a partir de ahorita tenemos una puerta abierta a especializarnos como nos guste, ¿no? Sí. Yo estoy ahorita atraída a estudiar temas de salud mental, como ya profesionalmente. Yo soy diseñadora, me he dedicado al diseño, pero pues el diseño me hizo vivir una vida llena de ansiedad. ¿Qué te digo yo? Diseñador industrial y acabé de caregiver. Ahí está, o sea, a mí me inspira mucho eso y apenas como que estoy entrando a este camino porque quiero hacerlo bien y también siento que tiene mucho futuro. Yo volteo a ver a mi familia, a mis tíos, a mi mamá y digo, pues sí, la cannabis les puede ayudar en muchas cosas, pero el consumo de hongos, por ejemplo,
les va a ayudar mucho en estas etapas de su vida en las que se encuentran. Sí. Porque si algo sí tiene es que te ayuda a aceptar, ¿no? Tu vida, y las personas tenemos un tema con la muerte, ¿no? Tenemos temas de apego, entonces la muerte la vemos como algo malo y le tenemos miedo, ¿no? Entonces, no sé, como que despedirte de esto, o agradecer, yo lo veo como agradecer tu camino por la vida. Cuando empiezas a consumir, me imagino que si tienes una enfermedad terminal, digo, yo en este momento no la tengo, pero los pacientes que hablan de lo que han tenido con experiencias psicodélicas, es que pues simplemente se sienten felices de seguir vivos, o sea, se les va el miedo a morir y hace que mejoren su calidad de vida. Sí, no, totalmente, Isa. Yo no lo digo como un paciente terminal, sino como un paciente crónico que me conozco. Porque tengo epilepsia y esa sé que no se cura. Sé que el chip ahí está volado. Ni modo. Cada día que me despierto en la mañana sé que es un día nuevo que puedo vivir. Y de ahí me la vivo así cada día. Y cada vez que me despierto doy gracias porque no se me voló el chip en la noche y aquí sigo. Entonces, pues sí, tal vez la psilocibina puede ayudarnos para que ese proceso, que sí es complicado pasarlo, pueda ser más sencillo para todos y llevarla más tranquis. Creo que como sociedad traemos el estrés, la ansiedad, todo a El full. apego. Sí. Es que no te das cuenta, yo no me daba cuenta, o sea, era tan evidente, pero yo no lo podía ver, ¿no? Y ya estando en terapia me he dado cuenta de muchas otras cosas más que simplemente yo pasaba por la vida sin observarlas. ¿Y cómo vas a salir de ellas si ni siquiera te detienes a observarlas, no? Sí. Entonces, bueno, la psilocibina tiene sus avances en estas áreas y creo que esto le puede ayudar a muchos adultos mayores. Por eso yo creo que la sociedad, o sea, yo sí tengo esperanza de que la sociedad empiece a ver las sustancias psicodélicas con otros ojos, ¿no? Creo que, bueno, esto es políticamente incorrecto. Creo que los de la generación X y los baby boomers, en general, son los que se resisten todavía al cambio. De a partir de los millennials para abajo, Ajá. ya estamos mucho más como acostumbrados a todo Vieron este que show. el alcohol no los lleva a nada. A y las que- nuevas generaciones ya no les llama la atención Entonces, la ser marihuana. pacientes, eventualmente se van a ir yendo. No, bueno, pero para que se vayan con... Bueno, Pero para que se vayan felices, se echen sus honguitos. Lo que pasa es que también la meditación que te lleva a esos mismos estados, y a veces las respiraciones te llevan a esos mismos estados alterados de conciencia. O sea, yo crecí escuchando a mi mamá que se convertía en gel que bajaba por la pata de la cama y que podía, con puras respiraciones, meditación, o sea, control mental. Sí, sí, sí. Que también fue como en esa época, se puso como famoso del control, Silva Mind Control, y te enseñan a que con la mente puedes igual Sí, me han contado de pasar estas dimensiones, ¿no? meditaciones trascendentales y Exacto. a base de respiraciones. Exacto, Sí, Y y que ella te llevan me- a otros estados de conciencia. así es. Y ella me lo narraba así, yo digo, pues por eso me ¿Y tú- encantan las sustancias. ¿Pero tú lo practicabas en ese entonces? ¿O? Yo me fui por el fast track. Yo me di la psilocibina y la cannabis Ok. y sí, o sea, pero o sea, lo he tocado de así muy cercano, sé que esos estados de meditación trascendental te llevan a estos mismos estados alterados de conciencia que tienes cuando consumes. Sí, sí. Se supone que en tu cerebro se activan las zonas del cerebro similares y todo, es lo que he visto. Y hay personas, es que eso es curioso porque he escuchado comentarios que dicen que no necesitas a los psicodélicos cuando podrías meditar. Exacto. Lo que sucede es que para llegar a esos grados, o sea, a mí me ha costado mucho trabajo meditar. Yo lo practico y estoy ahora muy feliz de practicarlo, pero al principio era imposible. Yo ni siquiera creía en la meditación porque decía, me están mintiendo. Yo me siento y no pasa nada y no me puedo concentrar, pero estamos hablando de que yo vivía en un estado de estrés muy elevado. Entonces, ahora que ya medito, digo, fue bien difícil, pero las personas nos cuesta mucho trabajo meditar porque vivimos en ansiedad. Porque no no podemos. nos damos tiempo. Sí, no, el rush de que nos acostumbró a estos nuevos tiempos nos ha quitado esa capacidad de Contemplar. contemplar, observar y sobre todo estar.
como que estás pero no estás porque estás resolviendo todo el asunto en el celular o lo que sea. Claro. Y entonces no estamos. Entonces, hablar de que la meditación te puede llevar al DMT para una persona godín como yo no era posible. Es como, ni siquiera puedo sentarme a meditar. ¿Cómo podría llegar a ese estado, no? Por eso utilizamos estos atajos. Entonces, sí, por supuesto, no las necesitas, claro, pero dadas las condiciones de vida actuales, que tienes que estar trabajando, que tienes que estar, al menos en la generación millennial, ¿no? Tenemos que dobletear trabajo. Pero nuestros padres y abuelos, que son la generación que estaban diciendo que todavía resisten, porque ellos tienen todavía como están con ese bagaje. Y a lo que yo voy es que las personas que generalmente dicen es que no necesitas los psicodélicos, es meditando. Para muchas personas la meditación todavía no puede ser opción porque no tenemos esa capacidad siquiera de sentarnos ahí con nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, por eso los psicodélicos son herramientas para estas personas. Yo pude empezar a meditar después de después de haber hecho el 5-meo DMT. Antes de eso no lo había logrado. Lo había estado intentando y no entendía, pero eso sí fui bien persistente porque estamos hablando de que yo me sentía súper insatisfecha con mi vida, pero así llegó un momento en el que dije, ¿qué está pasando? ¿En qué momento empecé a odiar mi vida? ¿Y por qué me siento tan estresada todo el tiempo? Estaba súper mal. Entonces yo dije, todo lo que sea, ¿no? Y empecé a meditar y decía, es que no lo logro, pero no importa. Ahí al otro día me ponía mi alarma para intentar meditar. Y lo que yo tenía en ese momento, estamos hablando de hace aproximadamente 2 años, hace 3 años, ¿no? Más o menos. Me sentaba a meditar y no lograba estar sentada con mis piernas cruzadas porque me dolía horrible la espalda. Entonces, ni siquiera lograba tener mi espalda derecha de tantos años de godín de estar así, ¿no? Porque trabajé para festivales. Entonces, en los festivales era de trabajar donde pudiera y así, ¿no? Entonces, la laptop, entonces tengo esto súper arraigado. ¿Y cuántas horas sentada en un escritorio? ¿Cuántas? Un montón, por años. Entonces fue como, no manches, ni siquiera mi espalda. Entonces, estar pensando en que me dolía la espalda me hacía no poder concentrarme. Entonces empecé a meditar acostada. Y yo decía, nunca voy a lograr sentarme para meditar. Entonces, acostada estaba yo pensando. Más ansiedad. Sí, para mí fue un camino muy difícil. Pero lo intentaba. Y después de que hice 5-meo DMT, yo al otro día iba en el metro, o sea, tomé el metro y nada más el sonido del metro me viajó, o sea, cerré mis ojos y me pude transportar y dije, ¿qué está pasando? Y empecé a respirar, como que me espanté porque dije, estoy teniendo, o sea, un flashback de mi viaje en el metro. Primero me empecé a espantar y en eso respiré porque me di cuenta que cuando hacía estos ejercicios que me obligaba a meditar, me daba cuenta de mi respiración que me exaltaba y generalmente era como una emoción de miedo. O sea, como que cuando intentaba meditar siempre es como que tenía miedo de mí misma, cosas feas. Y cuando estoy en este viaje identifico el miedo y empiezo a respirar y empiezo a meditar. Y con este viaje, y ya a partir de ahí ya empecé a avanzar en la meditación. Por eso yo siento que para muchas personas, pues sí, son una gran herramienta y claro que podríamos hacerlo sin ese atajo, pero... Pues no, pero te ayuda porque te hace consciente a de estar, o sea, respirar es lo más básico que existe, o sea... Aprender a respirar es una maravilla. Y ser consciente de estar, sí. Sí, es muy difícil, a mí me costó mucho trabajo y... ¿Y en hongo? No, pues... Ya con el consumo de las sustancias ya intencionadas he logrado avanzar en estos aspectos, en la meditación y en el trabajo personal, sobre todo en aceptarme, en entender muchas de las cosas que venía haciendo. Y eso pues ha implicado bastantes cambios, o sea, cambiar por completo mi vida, me fui de la ciudad, o sea, en ese lapso tomé decisiones y así como ya no quiero dedicarme, no quiero volver a pisar una agencia, no, así como ese tipo de cosas. Tú muy bien. Yo que conozco ese mundo, tú muy bien. Y no es fácil. 2 años después de eso, porque el primer año fue de entender terapia, pero ya después hice el sapo y ya después dije bye. O sea. ¿Y tu terapeuta te llevó con microdosis? No, tomé microdosis. Bueno, sí tuve ese proceso, pero es que he estado en distintas etapas. Cuando hice sapo todavía, o sea, yo empezaba con la terapia psicológica, pero no la había integrado. Llevaba terapia y fue muy aparte. Me fui a mi sesión de
de sapo, pero después del sapo ya empiezo a decir, bueno, ¿qué hago con esto? Te decía que para mí es muy importante te lo dije hace un rato y nos perdimos en la plática, pero para mí me he dado cuenta que el tiempo de la integración es muy importante y te decía de las sugerencias que te hacen en los rituales chamánicos de esperar 5 días. Eso es bien importante. ¿Qué pasa cuando tú eres un consumidor recurrente de sustancias psicodélicas? Ahí es donde yo ahorita me encuentro como que debatiendo conmigo misma si empiezo a hablar de esto públicamente, tengo que aceptar esta realidad de que habemos muchos consumidores que llegamos a ellas por curiosidad y con las buenas intenciones de sanar nuestra salud mental, pero al no tener un buen acompañamiento, una buena integración, volvemos a consumir y consumimos recurrentemente. Entonces, si de repente estás como perdido y no sabes cómo darle forma y empiezas a consumir recurrentemente, pues al entender los efectos que la psilocibina causa en tu cerebro, no sería un disparate pensar que tú puedes empezar a confundir tu realidad, ¿no? Sí, claro. Y eso es algo peligroso y sí puede pasar, o sea, o sí está pasando, sí conozco casos, entonces por eso creo que es importante a veces también el espacio, ¿no? De reconocer que no es algo que tienes que estar consumiendo recurrentemente, pues sin al menos checar, ¿no? Con qué efectos está teniendo en ti, ¿no? Ya. No estaría de más. Pues sí, pues no sé si ubicas a los reverdeceres. Sí. Bueno, pues justo ellos, saludos a Maya, Miguel, Andrés y toda la banda de Reverdecer. Pues justo ellos tienen tanto el PAS, el programa de análisis de sustancias, para saber qué te metes. Sí. Pero además, dentro de eso hicieron una parte educativa de reducción de riesgos y daños que está súper chida, donde desde revisando cada sustancia te explican si la vas a consumir, cada cuánto sería lo ideal para no estarse, digamos, sobrecargando de la sustancia, te explican cuánto tiempo tardas en expulsarla, efectos secundarios, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esa información que ya sabemos que está allá afuera, pero pues solo los clavados que estamos en el tema la conocemos, por favor que la vayan y la descubran. Es importantísimo que analicen su sustancia. Que analicen su sustancia y que sepan qué se están metiendo y qué les va a hacer. Exacto. Pues sí, lo bueno es que ya hay acceso a testeos, a sustancias para testear tus sustancias de los LSD, eso es importante, ¿no? Porque sí se habían estado dando casos bueno, a mí me han tocado algunos que no vienen, o sea, que simplemente no me pasa nada y simplemente me vendieron un papel. Órale. Sí, o sea, sí me ha sucedido, pero también cuando vienen adulterados. Y eso es lo peligroso. LSA, no sé qué, hay otro que no es LSD y te pone diferente. Sí, no, hay distintos y pues también los efectos. Luego dicen, es que le fue muy mal a una persona que consumió un cuadro, pero de entrada pues tienes que saber si sí era LSD. Si era cuadro o no era cuadro. Sí, y también entender lo que sucede bajo estos efectos. Te pueden ayudar, pero también si tienes subidones de serotonina y todo, pues va a venir un bajón. De cierta manera, ¿no? Entonces... Y lo mismo con el hongo, porque no es lo mismo que tu primera experiencia sea en el bosque, donde vas a terminar abrazando el árbol, hablando con la hormiga, sintiendo cómo todo está vivo, que hacerlo en la sala de tu amigo, güey. Puedes tener una muy buena experiencia. O en un rave. O en un rave. Pues en un rave todavía tienes la posibilidad, o sea, no, sí, pero no con el hongo, pero ajá, sí, no para el hongo. No. Pero sí, o sea, es también que cada una de estas plantas sagradas tienen como un entorno, es como el peyote, ¿no? Sería en el desierto, claro, porque ahí tienes pues, peyote. Me llama mucho la atención, pero nunca lo he probado, le tengo mucho respeto. Es hermoso. Pero pues sí está delicado, ¿no? El caso, o sea, la explotación sí está delicado, entonces pero por hay eso... otras formas de conseguir mezcalina, que no sea exclusivamente del peyote. ¿Cómo? El San Pedro. Uh-huh. El San Pedro, claro. También tiene mezcalina. Pero, ¿y cuánto tiempo tarda? No, ese sí crece rápido. No es como el peyote que sí, creo que tarda 5 años en crecer cada uno de esos. No. Tarda mucho más. Sí, ¿cuál? ¿El San Pedro? No, el peyote. Esos tardan muchísimo. Sí, muchísimas décadas. Años. Órale. Sí, años, para que encuentres una familia. Por eso es que, bueno, sí. Realmente no sé, bueno, de mezcalina no sé. Chécate ese documental ¿es Michael Pollan? Sí, de How to Change Your Mind. Sí. Ahí viene un episodio sobre la mezcalina también. Sí.
ya lo vi y de hecho había tenido el libro en mis manos, pero estaba todo en inglés. Ya. Y lo quiero adquirir. Digo, ahora ya mejorar mi inglés, porque todos los estudios de los psicodélicos Es que los todo- encuentro en inglés. Es que entonces ese es ya el estoy- problema de la accesibilidad. Todo está en inglés. Todo lo que buscas está en inglés. Entonces, parte de lo que hemos hecho desde AMEN es Tómale tratar, una foto y ya lo traduces. es como tratar de agarrar Rescatarle. lo más importante y comunicárselo a la comunidad en español, porque si no, pues está Eso cañón. interesante. Yo por eso estoy mejorando mi inglés. Y bueno, aprovechar que tengo la posibilidad de hacer esto, ¿no? Sí, Porque claro. no es accesible para gran parte de la... Sumemos esfuerzos para darle difusión a eso. Claro, bueno, es lo que ahorita por lo que me encuentro apasionada. Ah, qué chido, Isa. Pues miren, ya llevamos hora y media hablando y así se nos fue, ¿ve? A ver, compártanos sus redes sociales. Isa 420, a ver, es que como me cierran a cada rato, pero si me buscan como Isa 420 van a encontrar algo. Isa 420 en YouTube, en Facebook y en Instagram. Y Fantastic Isa, antes era Malas Costumbres, todos conocen Malas Costumbres, pero Cambiaste. ya lo matamos. Y ahorita le puse Fantastic Isa, que simplemente va a ser para mostrar mi trabajo como A tu portafolio. ilustradora. Ilustradora. Lo que pasa es que esa cuenta ya no la puedo recuperar, me la tumban a cada rato. Ahorita con el usuario Fantastic Isa ya me la tumbaron 2 veces, sin hacer nada, sin moverla. Entonces ya es el algoritmo, ya no es una cuenta que yo pueda utilizar, ¿sabes? Es una cuenta que va a estar ahí, pero que no le puedo sacar mucho provecho porque Ya. ya está como baneada, ya, entonces vamos a usarla como catálogo y Ya. ya mi cuenta personal va a ser la oficial, ahí no tengo reportes hasta ahorita, pero ya me bajaron 2 charlas. No, pues justo para que no me pasara a mí lo que les ha pasado a ustedes de que las banean y así, pues mi cuenta es privada. Mi cuenta donde subo todo lo que traigo de Pacheco es privada, Sí. para que no me la puedan tirar. No, pues es que, bueno, yo ahorita ya solamente estoy compartiendo con el grupo de mejores amigos y voy a migrar, digo, ahorita tengo cerrada mi cuenta precisamente porque estoy en esa A ver, transición. siendo anarquista, ¿tienes página de internet? Sí. Ah, eso es lo que queremos, para que por ahí la gente, ni nadie te pueda banear, nadie pueda Ok, decirte ahorita nada. es malascostumbres.blog, pero ya tengo el dominio de ISA 420. Ok, muy bien. Entonces vamos a tener Isa 420 punto. isa420.com Ah, excelente. o .mx, tengo que checarlo. Eso iba. Sí, claro, pero de todos modos, ahorita cuando regreso a redes sociales ya regreso con el dominio, ya regreso con la web, porque pues antes sí. tenía el respaldo de Malas Costumbres, o sea, si te metes a Malas Costumbres ahí vas a seguir encontrando. Pero todo eso va, Servicios, ¿no? pero Te eso, buscan para hacer ilustración o... sí, todo eso va a estar en ISA 420. También en el canal de YouTube estoy trabajando en ese canal y no doy ese paso porque ha sido complicado. Ya con todo lo que he aprendido en las redes sociales, digo, bueno, ok, ya entendí que no puedo mostrar mi consumo como me gusta, entonces empiezo ¿Es a... por el consumo por lo que te lo banean? Pues sí, porque ¿por qué más si solamente hago dibujos? No, o yo no vendo nada. O sea, Entonces- ¿por tus dibujos? No. No, por las historias. Cuando salgo consumiendo en las historias, supongo que... Yo digo, esa es mi teoría, porque ni siquiera es que tenga la certeza de cómo es que me han reportado cuando fue. Ahorita ya es el También hay algoritmo. mucho hater allá afuera, ¿eh? Pues sí, que yo sepa, no he tenido problemas con nadie, pero cuando salgo fumando... el mayor problema que recuerdo fue cuando hablé de los psicodélicos Ujú. y pues puse su significado de la etimología y que era manifestación del alma y una persona me atacó y ahí dice Prohibicionistas. que porque el alma y que no era comprobado científicamente y que no promoviera algo que podía dañar la salud mental de las personas. Y ese es como el único que yo podría considerar como hater que llegó. Ya. Pero de ahí en fuera... Pero creo que es el consumo, ya que yo sepa también el algoritmo ya identifica ciertas cosas. En TikTok, luego, si ven como mucho humo, enseguida el algoritmo te encuentra, hay ciertas palabras que también las dices y te las detecta, entonces Ya. se vuelve complicado, ¿no? Creo que yo- Seamos rebeldes y sigamos. Quítenos las redes sociales, directo a visitar los sitios de todo el mundo. Sí, hay que rescatar. Es que ya casi no hay de sus páginas. La bandita es muy floja y no se mete a los sitios web, ¿no? Como que ya es un paso más, pero pues no nos queda de otra. También emigrar a otras redes sociales. Yo
es muy probable que migre a otra red social. La estoy trabajando, todavía la estoy ahí ajustando, pero en una donde sí pueda yo. Es que a final de cuentas todas las personas comparten que están en la peda, comparten que sus comidas y todo. Y yo, que esta es mi peda. Tengo derecho, no, y sobre todo yo lo que he hecho es hablar de cómo me está ayudando en mi día a día, ¿no? O sea, sí hay una transición, yo no me pongo como ejemplo, pero sí es un caso evidente de transición de una vez que empiezo a aplicar el consumo de sustancias en mi vida, cómo empiezo a tomar otra clase de decisiones y cómo estoy cambiando, ¿no? Entonces, quiero compartir eso con personas que se sientan atraídas o que estén pasando por lo mismo y no puedo, ¿no? Porque te banean. Tengo derecho a compartirlo, entonces, y yo me he dado cuenta que afortunadamente la gente que empatiza con lo que hago me sigue a donde vaya, entonces yo estoy segura que encontraré una comunidad en otra red social, en cualquier otro lado, donde yo pueda compartir mi vida como es, porque, ¿sabes? Esa es la otra cosa, ¿no? Ahorita los algoritmos te moldean a hacer de una manera específica y tienes que tener cierta estrategia de comunicación para gustarle al algoritmo para que te muestren, ¿no? Pero al final de cuentas eso te va quitando un poquito de creatividad porque ya, o sea, ya no puedes ser creativo, o sea, tienes que hacer las cosas que encajen con el algoritmo y qué tanto eso empieza a repercutir en nuestra personalidad. La frustración que encuentro es, pues, mi personalidad está ligada a mi consumo de sustancias y lo que hago en mi día a día. Y a la estética de tu dibujo. Lo que hago en mi día a día tiene que ver con mi consumo de sustancias. Esta es mi vida y no la puedo compartir porque me tumban. Entonces, eso se me hace ilógico, pero yo quiero seguirla compartiendo, ¿no? Digo, yo tengo esta barrera. Ahorita estoy descansando de Instagram. Ya desde el año pasado no consumía mucho, solamente me meto, grabo un montón de historias, hablo un montón, pero ya no consumo tanto. Y ahorita que tengo esta pausa es también para ver, es que a dónde puedo ir y seguir mostrándome, porque yo quiero seguir fumando mi bong. Bueno, voy a transicionar a vaporizar también por temas de salud. Pero pues, ¿por qué no lo haces en tu blog? Sí, pero te digo, yo de por sí tengo el blog y las estadísticas me muestran que la gente casi no entra a un sitio web. Lo que pretendo es hacerlo en YouTube. Pero editar video es toda una chamba y en eso estamos. ¿YouTube es más tranquilo? O sea, ¿no banea tanto? Pues es de Google, es un poco más tranquis que los de Facebook. Los de Facebook sí son prohibicionistas a... Súper muchos. Sí. El pan. Sí, al parecer no puedes monetizar, cosa muy triste porque a final de cuentas uno se dedica a esto y quisiera ganar de esto. Sí, no, todos tenemos que pagar renta, así de fácil. Sí, es muy complicado y sobre todo pues dedicarle mucho tiempo a editar video, una sola persona es mucha chamba como para no ganar algo de ello, pero hay maneras, ¿no? Igual ya de paso con que te dejen estar, ya es un avance, ¿no? La libertad de expresión, ¿no? Exacto, digamos. Exacto, entonces, pues bueno, según yo lo que voy ahorita o lo que estoy intentando es todo eso que escribía en el blog, que en realidad viene de mis libretas, yo escribo en mis libretas, y en base a eso es mi blog. Está muy bien. Ahora, pues lo que voy a hacer es tratarlo de hacer en video, a ver si la gente así ya va y capta más el mensaje, pero sí va a ser algo más personal. Ya no tanto. De repente lo que sucedió con el proyecto en Instagram es que al hacer las viñetas informativas, las infografías, pues se volvió algo más de dar cápsulas de información. Sí. Y entonces yo después decía, es que yo no soy Wikipedia de la marihuana, pero veía mi Instagram y decía, creo que un poquito sí me he dedicado a hacer eso, ¿no? Sí, y a final de cuentas empecé a hacer eso porque yo quería hablar de mi consumo, pero no podía hablar si no sabíamos lo básico. Sí. ¿No? Pero ahorita ya pues hay muchas personas hablando de la información y entonces pues ahora yo ya puedo hablar de cómo yo la consumo, para qué lo estoy ocupando, los beneficios, en cómo la he cagado, porque la he cagado mucho. Porque somos humanos. Exacto, pero pues ya, la idea se trata de hacer videos de eso. Pero sí amamos tus diseños, o sea, amamos. Yo los compartí así hasta el fin. De hecho, tú fuiste un puente para poder llegar a más personas de manera bonita, porque como mujeres canábicas nos representan siempre, o sea, tú ves todos los dibujos y son ojos rojos, muy burdos, o sea, ¿sabes? Punk. No le iba a llegar a mi mamá a decir, mamá, esa es la cannabis, pero compartía los tuyos y como que ya veía que se detenían a verlos, ya tenían más visiones. La gente lo puede ver porque le diste otra forma, o sea, rompiste con esas barreras también visuales que son súper importantes, ¿no? Qué bueno, que igual con la psicodelia, o sea, porque es más fácil. La normalización del consumo y eso se agradece.
Ay, muchas gracias. Y sí, eso salió de ir a Expo Wits y decir, pero no hay nada para mí, es que no me gusta eso, y empezar a hacer cosas. Pues hubo un momento en el que la gráfica estaba muy masculinizada, ¿sería? Claro. O no sé. Sí. Y pues fue hacerla un poco más rosita. Exacto, gracias. Y también es pues, el gancho era ese, ¿no? De que alguna tía, alguna vecina viera un dibujito y dijera, ¡ah, qué bonito! Y se detuviera a leerlo y ya y le soltará la información de, oiga, la marihuana no es mala. Sí, sí. Y el hongo, porque ya veías el hongo en la playera, todo bonis, y ya podías también hablar de, Sí, me siento contenta en la psilocibina, o sea, y está bien, y está cómodo, y está bueno. bonito. Sí, bueno, pues la idea es empezar a transicionar eso, vamos a tener un dominio, una página web Súper. y espero encontrar esa nueva red social. Y si no, de todos modos, siempre voy a estar ahí. Lo que pasa es que quiero regresar a las redes. Taguéanos o mándanos directo y ayudamos a la difusión, Isa, seguro. Sí, pero también tengo que transicionar esto con mi contenido, ¿no? De pasar de ser viñetas, que es por lo que todo el mundo me reconoce, Ujú. a ya el contenido personal del blog. Sí, sí, sí. Pues quedamos ansiosos para esa Estoy transición. nerviosa, pero... Pero se vienen buenos tiempos. Sí, pero también estoy confiada. Estoy disfrutando mucho ahorita mi vida, entonces creo que eso se puede proyectar fácilmente, porque aparte yo lo disfruto mucho. Me he dado cuenta que disfruto más estar grabando un video Ujú. que estar diseñando. ¿Sí? Sí, mucho más. No dibujando. Vas para Rockstar. No para Rockstar, pero sí me gusta mucho grabar videos. Ay, De repente, si estoy editando, me atrae más que estar como trabajando en un proyecto de alguna marca o algo que no es... Sí, sí te entiendo, porque eso es iba a chamba. pedir. Se siente chamba. Y yo, lo que pasa es que también tengo que sanar mi relación con el diseño. La culpa no es del diseño. Es con quien trabaja uno. No, también soy yo, ya estoy muy cansada. Como he tenido muchas malas experiencias diseñando, que ahorita tal vez necesito descansarlo para volverlo a ver con buena cara. Porque pues a veces también es como, yo no me predispongo a hacer diseño porque ya le tengo, sufrí mucho. Sí. Y me he encontrado que dibujando me gusta. Es que a veces confunden la ilustración con el diseño. Ilustrar sí me gusta, me sigue apasionando y afortunadamente ya me dedico a ilustrar. Actualmente ya lo que hago es dibujar. Ya. Y sí, para marcas y todo, pero no es lo mismo que hacer el diseño, trabajar Sí. como en contenidos y todo. Sí, eso es otra cosa. Para los que no saben, puede ser editorial, puede ser impreso, Sí, sí, puede sí. ser corporativo. Hay un montón de cosas que se pueden hacer que no necesariamente es ilustración, que es lo que se especializa Isa. Y lo que yo veo es que el video, grabar videos, me divierte mucho más que estar diseñando. Entonces, creo que sí me quiero dedicar a eso. Bueno, pues Aisha, compártenos rapidísimo tus redes. En Facebook y en Instagram, Salud Esencial MX. Muy bien. Pues así vamos cerrando ya creo que pasamos la hora 45, una cosa así, pero bueno. Así cerramos esta temporada de Crónicas de Altura. Revisen lo que viene en AMEM, se vienen cosas padrísimas. Nos vemos en enero y pues buenas vibras y buenos humos. Muchas gracias, Isa, por haber estado por acá. Gracias a ti por Gracias, la Aisha. invitación. Gracias.